Buenos días. Daros las gracias a todos los que habéis venido a las segundas jornadas de la Fundación Española para la Fibrosis Quística. Fundación que ya sabéis que todavía es jovencita, llevamos muy poquito tiempo de andadura, pero estas jornadas nos ayudan precisamente a estar juntos todos los que nos dedicamos a la fibrosis quística, ya sea porque estemos del lado de la medicina, de los especialistas que estamos apoyando, como familiares, pacientes y allegados y amigos que tienen fibrosis quística o están también al lado de alguien que tiene fibrosis quística. Esta fundación ya sabéis que se creó precisamente para poder colaborar todos juntos y además darnos la mano en cualquier aspecto que pueda beneficiar a la fibrosis quística, a la enfermedad, pero sobre todo a los pacientes y a los familiares. Pues estas son las segundas jornadas. Vamos a empezar con la inauguración. Está con nosotros el director médico del Hospital Universitario La Paz, el doctor José María Muñoz, al que le paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Buenos días, bienvenidos a todos. Yo tengo el placer de saludarlos en nombre de nuestro director gerente y del subdirector gerente, el doctor Cobas, que está puesto en programa, pero bueno, ambos en este momento están fuera de Madrid y me han pedido que os salude en su nombre. Para mí es un verdadero placer. Además coincide con un momento muy especial para nuestro hospital y es que, bueno, lo sabéis porque ayer salió en la prensa, hemos sido reconocidos como el hospital de mejor reputación en España. No quiere decir que seamos el mejor hospital, porque realmente hay muchos hospitales buenos en nuestro país, pero el hecho de que la sociedad española nos reconozca en este sentido, pues es una inyección de moral para todos nosotros. La Paz está ahí al ladito. A nosotros nos gusta decir que La Paz es la casa de todos. Y yo creo que una de las razones por las cuales nuestro hospital tiene buena reputación es porque verdaderamente disfrutamos de participar en esas actividades científicas, con asociaciones de pacientes, con compañeros, con enfermos, en las cuales nosotros hacemos las aportaciones que están en nuestra mano. Y bueno, en ese sentido, pues tenemos la suerte de tener La Paz a Concha Prados, que aparte de una queridísima amiga y neumóloga importante, con la que llevo trabajando casi 30 años, pues bueno, al final sale todo, ¿no? Pero bueno, que al final somos clínicos, que en algún momento de nuestra carrera profesional estamos en un puesto de gestión. También está con nosotros Yolanda Fuentes, que es la subdirectora de Servicios Centrales, y que cuando nos piden que hagamos las modestas aportaciones que podamos hacer en este tipo de eventos, pues lo hacemos con mucho gusto. En este caso, la fibrosis quística, que es un área en la cual La Paz siempre ha tenido mucho interés. La prueba es que la implicación que siempre ha tenido Concha al respecto. Y bueno, pues ahora que os reunís en esta segunda jornada, pues os transmito la felicitación por haber organizado este evento tan importante, el saludo de nuestro director gerente y todo el equipo directivo y desearos que estas jornadas sean muy provechosas y que disfrutéis de ellas. Muchas gracias. A continuación va a hablar Blanca Ruiz, que es la vicepresidenta de la Fundación y la presidenta de la Federación Española. También nos conocemos hace muchos años, no tanto como 30, que José María se ha pasado a 3 pueblos, pero bueno, vamos a dejarlo. Pero es verdad que nos une mucho recorrido y, sobre todo, últimamente, que estamos las dos implicadas en la Fundación, todavía más, y solamente puedo aprovechar desde aquí a dar las gracias a toda la Federación por el apoyo que además también nos da la Sociedad Científica. Blanca. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos ven por streaming. La organización de estas jornadas siempre es muy positiva porque hay mucha puesta en común de temas que a todos nos interesan, entonces yo creo que es algo muy positivo. Yo hace 40 años, lo siento, aterricé en La Paz, muy malita y gracias a los profesionales de ese centro, bueno, pues aquí estoy inaugurando estas jornadas, así que tengo mucho que agradecer a todo el personal médico que trabaja por y para las personas con fibrosis quística y bueno, espero que aprovechéis las jornadas. Muchas gracias.
A continuación voy a presentaros al futuro presidente de la Sociedad Científica, futuro vicepresidente de la Fundación Española de Fibrosis Quística, pues dentro de un año, y sobre todo a un gran amigo. Con nosotros conmigo ha estado en la Sociedad Científica, tanto como secretario como ahora el presidente electo. Y no digas que nos conocemos hace ya más de 50 años porque estoy a punto de jubilarme si no, nada más terminar las jornadas. Pero sobre todo al que os presento es a un gran amigo. Óscar. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Y gracias por estar aquí. Un poco no tenía pensado decir nada, o sea que no tengo nada pensado, pero la idea de estas jornadas, de alguna manera, es que tengan una continuidad en el tiempo, que sean unas jornadas que nos permitan conocernos mejor, profundizar un poco en la faena común y dar también espacio pues, a grupos de trabajo y a la federación y a la sociedad para que tengan unos ámbitos de reunión que nos permitan seguir avanzando. Los temas y la organización pues, se van a ir mejorando progresivamente a medida que vayamos cogiendo experiencia. La primera vez pues, se presentaron temas más de gastroenterología y de cribado. Esta vez pues, se ha querido dar otros temas que se irán rotando con idea de que todo el mundo tenga cabida en las mismas. Y no me enrollo más. Bienvenidos y muchas gracias. Perdón. Pues quedan inauguradas estas jornadas. Esperemos que todos saquemos mucho y también estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Buenos días. Give me hope and love, baby, so I can hold on. Bueno, ahora los médicos se van a retirar porque tienen una actividad aparte ellos y nosotros nos quedamos aquí con la mesa interactiva de fisioterapia respiratoria y limpieza de aparatos. Paul y Rosa van a ser los que nos hagan esta mesa. Paul es fisioterapeuta de la Federación Española de Fibrosis Quística y Rosa es representante de PARI, ¿vale? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Fundación por habernos invitado hoy a participar en estas jornadas y aportar un poquito nuestro granito de arena en cuanto a la fisioterapia respiratoria. Yo trabajo aquí en Madrid para la Asociación de Fibrosis Quística, que a través de la Federación nos permiten realizar este trabajo junto con un equipo compuesto por trabajadores sociales y apoyo de psicología. Un poquito acerca de un poquito de fondo. Yo básicamente soy inglés, hice mi carrera en el Reino Unido y al acabar pues me volví para Escocia para trabajar y estos son algunos de los pacientes con los que nos encontramos al llegar a Escocia. Y bueno, el comienzo pues un poquito, si os suena o algo, habéis visto la película de Harry Potter, pues muchos de los sitios así bonitos que salen los días de sol, con iluminación perfecta, pues son la zona donde yo estaba trabajando. Pero la realidad es que al llegar ahí no era todo tan bonito, había bastante lluvia, se parecía bastante a Galicia. Un poco. Vale. Y bueno, pues que también en sí el clima pues no es tan propicio que aquí en España y da así bastantes problemas pues a la hora de exacerbaciones. Entonces, como ya sabremos nosotros, pues desde nuestro punto de vista, los tres pilares importantes de la fisioterapia, del tratamiento de la fibrosis quística, pues son la parte del tratamiento con antibióticos, la parte de la fisioterapia respiratoria y también el componente de la nutrición. A estos tres pilares se le podría añadir también el pilar del ejercicio, la importancia del ejercicio en el mantenimiento de la función pulmonar y también en la calidad de vida. Y bueno, en realidad, pues, ¿qué es la fisioterapia respiratoria? Seguro que todos sabremos un poquito
lo que es. Igual no sabemos todas las opciones que tenemos a nuestra disposición en cuanto a tratamiento y opciones para optimizar la misma, pero básicamente es el conjunto de técnicas que están destinadas pues, a mantener el pulmón limpio, a desobstruir los bronquios y así disminuir el proceso de inflamación que ello conlleva. También buscamos de prevenir o tratar, estabilizar algunas disfunciones respiratorias que vayamos identificando para optimizar, digamos, el trabajo del aparato respiratorio. Y también esto incluye técnicas para la reeducación respiratoria y readaptación al esfuerzo, es decir, la readaptación pues, al esfuerzo de hacer ejercicio. ¿Vale? El papel principal de los fisioterapeutas que nos dedicamos a estas cosas es básicamente la ayuda física y optimización de técnicas según las necesidades de cada persona. Esto es algo que es muy individual, hay muchas técnicas diferentes, pero cada persona pues, tiene cosas que son igual más problemáticas en unas personas que en otras, y en base a cada persona pues, intentamos aplicar una técnica adecuada para optimizar el tratamiento de ellos. Y lo que queremos hacer pues, a lo largo de la vida de todos los pacientes y toda la gente a la que vemos y tratamos es intentar promover la máxima efectividad y la máxima independencia en cuanto al tratamiento. También tenemos que ver con la terapia inhalada en cuanto a aconsejar a los que vamos tratando pues, del orden correcto de las mismas relativo a los ejercicios respiratorios. La revisión de técnicas, también la limpieza de aparatos, que Rosa, que ha venido hoy de París, nos va a explicar un poquito luego más tarde, que va a ser algo muy útil porque es algo de lo cual dependemos, o la mayoría de nosotros dependemos a nivel diario, especialmente los adolescentes y los adultos. Y también nos encargamos un poquito también de dirigir la actividad, el ejercicio y la reeducación postural, que a veces es algo que olvidamos, que se queda un poquito de fondo, pero que tiene un impacto directo sobre el día a día y cómo vamos a progresar. Y también, pues, al igual que el resto del equipo médico y el resto de profesionales, pues también tenemos nuestro papel de educación para la salud. Tenemos que tener bastante claro, y creo que lo sabemos todos, pues el efecto pues, que igual tiene la fibrosis quística sobre los pulmones en sí. En base a esto también tenemos que tener un conocimiento, deberíamos de interesarnos por saber pues, la teoría de las técnicas del aclaramiento mucociliar, es decir, el expectorar, las teorías de por qué funciona y cómo funciona, porque con ello podemos así intentar establecer un tratamiento con unas bases que están bien asentadas, sabiendo el por qué lo hacemos y la razón por la que hacemos el cierto orden de tratamiento o por qué hacemos una técnica frente a otra en diferentes situaciones. Y en esto también, si establecemos un tratamiento óptimo en el cual nos sirva para hacer un tratamiento efectivo, podemos también tener un impacto positivo sobre la adherencia al tratamiento. Es decir, si podemos promover el hecho de que tengamos una adherencia diaria al tratamiento, pues nos vamos a encontrar mejor y también vamos a poder ser más efectivos. Ya sé que es una diapositiva pues igual que hemos ya visto todos y que ya entendemos todos, la parte del efecto de la fibrosis quística sobre los pulmones, y básicamente se traduce en que en los pulmones, pues normalmente en un pulmón sin la afectación de la fibrosis quística, pues tenemos las cilias, que son pelillos microscópicos que básicamente barren como una escalera mecánica pues de la parte inferior a la parte superior para transportar cualquier cosita que se quede ahí pegado en la capita de moco y agua que nos llegue, por ejemplo, a la garganta y lo podamos o bien tragar para eliminar el problema, o bien lo podemos expectorar. En cuanto a la fibrosis quística, sabemos que se afectan los canales de cloro y también, consecuentemente, también la parte del transporte de sodio. Y esa capilla acuosa que tenemos en los pulmones, en vez de ser una capa que está por encima, digamos, de donde llegan esas cilias, esos pelillos, pues las cilias pues, se quedan como a media altura. Es como si vamos a la playa y en marea baja, pues las algas que hay ahí pues, se quedan un poquito fuera del agua, sube la marea y desaparecen. A veces esas algas, que pueden ser como las cilias que tenemos en los pulmones, no son tan efectivas porque se quedan medio dentro y medio fuera. Y al estar un poquito medio dentro y medio fuera, no son tan efectivas a la hora de hacer el barrido hacia arriba para despejar el pulmón. Con lo cual, todas las técnicas y tratamientos que queremos implementar, tanto tratamiento médico como tratamiento de fisioterapia, básicamente queremos incidir en mejorar esa capa y ese transporte
pues de las cosas nocivas en el pulmón para poder expectorarlo y que no nos dañe tanto el pulmón. Esto, como ya hemos dicho, pues resulta pues, en mocos que son más pegajosos y difíciles de expectorar, lo cual nos puede llevar pues, a infecciones bacterianas, que la presencia de las bacterias pues, crea inflamación dentro de las vías y puede ser un poquito de círculo vicioso. La presencia de las bacterias crea inflamación, la inflamación irrita las vías, esa inflamación genera un poquito más de moco en las vías por la propia irritación de la presencia. Y esto pues, a largo plazo pues, sabemos que nos da un daño progresivo pues, del pulmón, que esto no debería no ser nada nuevo. En cuanto a fisioterapia respiratoria, pues tenemos que tener varias cosas en cuenta. Entre ellas, pues el grado, la edad de la persona a la que queremos tratar y también dependerá de la edad, pues el grado de cooperación. A veces el grado de cooperación de un pequeñajo de 2 o 3 años puede ser parecido a la cooperación pues, de un adolescente. Hay bastantes parecidos. También tenemos que tener en cuenta pues, la reactividad igual de las vías, pues si hay más broncoconstricción o si tenemos problemas de tos irritativa difícil de controlar. El grado de obstrucción, la personalidad y las preferencias de cada uno, porque cada persona pues tenemos cosas que nos gustan más o menos y cosas que nos sirven más o menos. Y muchas veces es importante reconocer que tenemos un equilibrio entre, digamos, el tratamiento óptimo, el tratamiento más efectivo y lo realista, porque muchas veces nos encontramos que igual cuando repasamos alguna técnica con las personas a las que vemos, pues sabemos que una técnica, por ejemplo, el drenaje autógeno, funciona genial cuando estamos ahí dando instrucción y explicando cómo hacerlo. Para ahora, coge ahora, aguanta ahora un poquito de agua, lo estás haciendo bien. Y otra cosa es cuando esa persona se encuentra en su casa haciendo el tratamiento solo o sola y le resulta demasiado complicado. Con lo cual, si es demasiado complicado y tienen que estar muy pendientes de cómo hacerlo, pues igual la adherencia al tratamiento no va a ser la óptima, ni tampoco la ejecución de la misma. Entonces, muchas veces podemos reconocer que aunque alguna técnica nosotros consideremos como fisioterapeutas algo que sea muy beneficioso para esa persona porque funciona muy bien cuando lo estamos haciendo juntos, en la práctica, en el día a día en casa, igual es algo que no funciona igual tan bien y tenemos que igual reconsiderar nuestras opciones de cara a eso y decir, bueno, pues esto sería lo óptimo cuando estamos juntos, pero en realidad te cuesta un montón porque por la mañana te levantas tarde, tienes que ir corriendo de una cosa a otra, tienes que salir corriendo al trabajo, igual por la mañana esto no es algo realista, pero esta otra opción, que igual es un poquito más fácil de hacer o un poquito más rápido de hacer, es preferible hacer algo más complejo mal que hacer algo que sea más aceptable para la persona que lo está llevando a cabo, porque al fin y al cabo nosotros como fisioterapeutas y como equipo podemos dar todos los consejos del mundo, pero al fin y al cabo son los pacientes los que lo tienen que llevar a la práctica en el día a día y tenemos que reconocer eso y ser un poquito receptivos a esa idea y ser flexibles y a veces es incluso necesario pues si tenemos una idea de alguien que igual no está llevando a cabo el tratamiento, en vez de empezar por, digamos, lo más óptimo, pero más complicado, pues empezamos haciendo un poquito de concesiones. Podemos decir, vamos a intentar empezar un poquito con los aerosoles o los inhaladores una vez al día, vemos qué tal va, se hace la fisio una vez al día y luego ya, genial, lo estás haciendo bien, 5 de cada 7 días lo estás consiguiendo, vale, nuestro siguiente objetivo va a ser pues, introducir inhaladores o aerosoles pues, en la segunda parte del día. O introducir esa segunda tanda de fisio en alguien que ha perdido esa costumbre de llevarlo a cabo de una forma más reglada. Y una vez que igual conseguimos hacer una técnica bien y tenemos una adherencia buena, pues podemos decir, mira, pues ahora que hemos llegado a esto, que está genial, vamos a intentar algo un poquito más complicado que igual te sirve un poquito más. Lo que estás haciendo está genial, pero yo creo que igual hay algo que te funciona incluso mejor. Pero a veces hay que ir pasito a pasito porque si no, si nos obcecamos en esto lo que queremos hacer y lo tenemos que hacer sí o sí, perdemos a esa persona, perdemos el interés que puedan tener en cuidar de su estado de salud y no conseguimos acompañarlo y creamos una distancia entre pues, entre el equipo y esa persona. Y para mí esto es algo básico y muy, muy importante, que tenemos que ser flexibles y que tenemos que tener en cuenta pues, las necesidades de cada uno y tener en cuenta igual la meta que tenemos nosotros, igual como fisioterapeutas o como equipo multidisciplinar, e ir poquito a poquito en esa dirección. No podemos tenerlo todo de repente. A veces puede ser, en algunos casos, en algunos momentos
de la vida, pues que puede ser un pasito a pasito para llegar ahí. El apoyo familiar es esencial, especialmente pues, durante los primeros años, en la infancia. También es importante, muy importante, igual en la transición de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta. Y también vamos a ir cambiando igual las técnicas de lo que vamos haciendo pues, en base pues, a los resultados. Lo que funciona bien, pues lo seguiremos aplicando, lo que no está funcionando bien, en base pues, igual a revisiones en nuestro hospital de referencia, iremos intentando pensar en qué opciones podemos aplicar para mejorar los resultados, espirometría, etc. Y muchas veces vamos probando cosas que no nos funcionan, pero tenemos que seguir intentando diferentes combinaciones igual de tratamiento que veremos ahora para intentar optimizar al máximo, especialmente en situaciones difíciles donde igual lo que estamos haciendo previamente ya no nos sirve porque el proceso de que tenemos una exacerbación ahora igual nos ha cambiado un poquito cómo respondemos y cómo nos funciona lo que estamos haciendo en casa o en el hospital. Otros factores a tener en cuenta, muy rápido, pues el impacto de las exacerbaciones, es decir, las infecciones más agudas del pulmón, que igual por la situación en la que estemos, como hemos dicho, lo que llevamos a cabo normalmente, igual es más difícil de llevarlo a cabo, entonces tenemos que cambiarlo, igual lo que estamos haciendo un poquito, ajustarlo a la nueva situación de una exacerbación. La hidratación es obviamente importante, pues si no estamos bien hidratados, el moco va a estar más pegadizo, va a ser más difícil de expectorar, vamos a tener una tos más prolongada y más difícil. También tenemos que tener en cuenta si tenemos alguna tos irritativa o indeseada, una tos que a veces puede ser por costumbre. A veces, bastantes veces, vemos a muchas personas pues que sin darse cuenta están tosiendo constantemente, pero no están sacando nada. Y es un poquito la irritación de la garganta, y parte de nuestra labor también es identificar y decir, mira, que tú te das cuenta que estás tosiendo constantemente. Pues no lo sabía, me lo dice mi madre, pero es verdad. Y a veces simplemente el ser un poquito más conscientes de esa tos improductiva que tenemos como costumbre, cambiar un poquito lo que estamos haciendo con técnicas de fisioterapia, sorbitos de agua, traguitos de saliva, y ser conscientes de ello, nos puede mejorar esa calidad de vida y también nos puede mejorar el control sobre los síntomas. También el efecto del reflujo gastroesofágico. Si tenemos reflujo, eso equivale básicamente que tenemos partículas de ácido que son por el esófago. Cuando llegan a la parte de la tráquea, aspiramos micropartículas de ácido, lo cual irrita el pulmón. Puede llegar a generar más moco, puede generar más inflamación y también puede ser una causa de una tos irritativa e improductiva, pero por causa del reflujo. Si es algo que somos conscientes que tenemos algo de sensación de reflujo, es algo que tenemos que llevar a la atención del equipo médico, pues para que nos pongan tratamiento, porque si no es otra cosa que nos genera también más problemas y más irritación pulmonar. El dolor también en sí, pues igual dolor por posturas prolongadas. También tener en cuenta igual algunos de los problemas de los senos nasales o paranasales, que también con la aplicación pues, de aerosoles también nos podemos ayudar a reducir. También con lavados nasales, porque a veces el hecho de que tengamos congestión por la parte con sinusitis o por pólipos o lo que sea, nos cambia nuestra forma de respirar. No somos conscientes de ellos hasta que alguien nos lo dice y acabamos respirando bastante por boca, y eso en sí también nos cambia el patrón y la forma de respirar, la cual no, puede ser no la óptima. También problemas de la disnea, o sea, falta aire en algunas situaciones. El esfuerzo requerido, tanto físico y en cuanto a tiempo, porque a medida que nos vamos haciendo más mayores, pues la carga en cuanto a medicamentos y tiempo de tratamiento va incrementando. También tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar igual técnicas manuales de la fisioterapia, pues la densidad mineral ósea de esa persona, pues si acaso hay riesgo de fractura, tiene osteoporosis o osteopenia, tenerlo siempre en mente como fisioterapeutas. Idealmente queremos, al igual que el resto del equipo médico, pues intentar mantener un índice de masa corporal adecuado para poder también hacer frente a infecciones, para tener un poquito de reserva. Y también tenemos que tener en cuenta igual la capacidad para hacer ejercicio en diferentes momentos a lo largo del año, la presencia o no de hemoptisis, que tendremos que cambiar también lo que podemos o no podemos hacer en ese momento en cuanto a la fisioterapia respiratoria, la presencia o no de un neumotórax y también, sobre todo, la motivación del individuo. No me quiero meter demasiado en política, no sé si vi la parte de ahí.
Desde mi punto de vista, por lo menos, es importante pues, que la transición pues, de la infancia a la adolescencia y la transición de la adolescencia a la edad adulta sea una transición positiva. Es decir, que podamos dar herramientas para cada individuo para afrontar los cambios de cada edad, porque tenemos diferentes intereses, diferentes prioridades en diferentes momentos, pero es muy importante ajustarnos a esos cambios para no perder esa herencia y no perder la herencia del tratamiento. Bueno, en España tiene sus propios problemas, nosotros también tenemos los nuestros en Reino Unido, con todo el Brexit, pero sí o sí sabemos que va a haber cambios, no sabemos cuáles van a ser, pero tenemos que afrontarlo de la manera más positiva para tirar hacia adelante. Esto para mí es igual una de las cosas, de los puntos clave para mí personalmente, y es estas cuatro cosillas. La importancia de la terapia inhalada, sean broncodilatadores, sean antibióticos, sean cosas mucolíticas, en cuanto a la reacción a la fisioterapia. ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer después de la fisio? El orden correcto para, en conjunto, hacer que lo que estamos haciendo sea lo más efectivo posible, porque de nada nos sirve hacer las cosas al revés si luego la receta no sale bien al final. En cuanto a la fisio, siempre yo digo que hay cosas muy importantes. Tiene que haber siempre un componente de ventilación, que ese componente puede ser o bien, tiene que tener un componente de respiración diafragmática, sí o sí, para darle un poquito de trabajo al diafragma, que si no, a veces se nos puede acostumbrar a trabajar el diafragma. Para que los que no lo sepáis, debería hacer el 60 o 70% del trabajo respiratorio cuando no estamos haciendo nada. Es decir, cuando estamos sentados ahora mismo, escuchando, viendo la tele, el diafragma debería hacer el 60 o 70% del trabajo respiratorio. ¿Vale? Es como el ralentí del coche, es decir, si veis como el latido del corazón de fondo, es decir, si mantiene los órganos bien oxigenados, pero lo básico. Pero si tenemos alterada la mecánica respiratoria y cuando estamos haciendo nada ya estamos haciendo un poquito más de esfuerzo de la parte anterior del pecho a la parte lateral en vez del diafragma, ya estamos usando lo que yo pienso como el motor de reserva. Es decir, si ya estamos usando el motor de reserva respiratorio haciendo nada, en cuando nos pongamos en movimiento a hacer ejercicio, tenemos poca amplitud para incrementar las revoluciones del motor y oxigenar bien el cuerpo. Entonces, es importante en las sesiones de fisio hacer un poquito, aunque sea un poquito de trabajo del diafragma, para recordarle al diafragma que tiene que seguir tirando el carro, porque si no trabaja y no tira el carro, ya estamos en una desventaja desde el punto de vista respiratorio. También tenemos que hacer algo que involucre hacer expansiones grandes, o sea, ventilaciones profundas para ventilar bien el pulmón, porque si no hacemos respiraciones profundas no conseguimos meter aire detrás de los mocos que están ahí para poder luego expectorarlo o para mejorar el intercambio de los gases. También tiene que haber un componente de incremento de flujos. Si no tenemos un incremento de flujos, no tenemos igual capacidad para acompañar ese arrastre de los mocos hacia la garganta para poder expectorar. Sí que tenemos en nuestro mecanismo un poquito tocado, como ya hemos dicho, de trabajo de las cilias, pero nosotros podemos hacer técnicas para incrementar esos flujos de aire, para ayudar a arrastrar hacia arriba de manera proactiva esas secreciones. Y también la importancia, abajo del todo, la supresión de la tos no indeseada. Idealmente lo que queremos hacer es intentar aguantar la tos el máximo tiempo posible mientras estamos haciendo la fisio, para que luego cuando hagamos, por ejemplo, la aspiración forzada o el HAF y la tos, saquemos más y con menos esfuerzo. Si cada vez que nos pica la garganta nos damos a una tos de estas largas, improductivas, acabamos reventados, acabamos igual con menos ganas de hacer la fisio, porque pensamos, jope, si cada vez que hago la fisio me canso, estoy reventado, que no puedo más, y si me canso y saco una birria cada vez que me tiro medio minuto tosiendo, pues es algo que también nos hace pensar, esto no sirve para nada y es un motivo más para hacer cada vez menos. Si podemos controlar un poquito la tos y aguantamos hasta el final, con un esfuerzo más cortito podemos sacar una cantidad más grande y así que la fisio sea más efectiva. Pues eso, la terapia inhalada es muy importante relativo a la fisioterapia y también la limpieza, que repasaremos ahora. Esto era lo que teníamos antes aquí en la Asociación de Madrid. Teníamos unos imanes pequeñitos que nos recordaban un poquito el orden correcto. Tenemos ahí la parte primero, el broncodilatador, siempre, en caso de que no lo hayan recetado, para abrir las vías. El uso del mucoliti, por ejemplo, del suero hipertónico, para fluidificar las secreciones. En el caso de la veneasa o el pulmocime, eso puede ser entre medias en otro momento que no sea directamente antes de la fisio. Y luego hacer la fisio para expectorar. Y una vez que estemos ya más despejaditos,
meter ya el antibiótico o igual el inhalador que sea una combinación de corticoide con bronquidilatador, porque consideramos que si tenemos ya el pulmón más despejado, lo que metamos después para reducir la cantidad de bacteria que tenemos en el pulmón o para hacer más efectivo el componente de un corticoide puede penetrar mejor y tener un efecto más positivo. De nada nos sirve hacer estas cosas antes si luego expectoramos parte de lo que hemos metido con la fisio. Entonces esto sería un poquito el orden correcto, que a veces lo sabemos, pero igual por cuestión de tiempo nos saltamos algunas cosillas o hacemos un poquito al revés. Hay diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria, las voy a repasar así bastante rapidito. La fisioterapia convencional, que antes incluía un poquito de drenaje postural, con percusión y vibración. Los que seamos un poquito más mayores nos acordaremos que cuando éramos pequeñitos nos hacían más la parte del clapping, ya es algo que ya se usa bastante menos porque hay menos evidencia científica de que nos sirve. El ciclo activo, que es lo que hemos dicho, es la parte de la respiración diafragmática, las expansiones del pecho para ventilar y luego el componente de la aspiración forzada o el HAF para expectorar, el uso de inspirómetros incentivos, también el uso de presión expiratoria positiva o el PEP, que veremos ahora esta mañana. También hay también otros aparatos que son de presión expiratoria positiva oscilante, es decir, que tiene un componente de vibración, además de un componente de presión positiva, que ahora lo veremos. El drenaje autógeno, que ya hemos mencionado que es un poquito igual más complejo. Expiración lenta prolongada con glotis abierta, que tampoco voy a entrar mucho en esto. Y también hacer una pincelada sobre el uso de la oscilación torácica de alta frecuencia o el BEST. Más que nada porque mucha gente pues, tiene igual interés y quiere saber un poquito más acerca de eso. No es algo que se use mucho en España, pero veremos que en otros países sí. Y también el uso del ejercicio como apoyo para ayudar a optimizar el rendimiento de la fisioterapia respiratoria. ¿Vale? Entonces, voy a pasar más o menos un poquito rápido en la parte de la fisioterapia convencional, por ejemplo, en los pequeñitos, de debajo de 2 años. Normalmente es algo más pasivo que harían los padres, porque necesitamos la ayuda de los padres para llevar a cabo los ejercicios correctamente. Antiguamente se usaban más los drenajes bronquiales, o sea, se pensaba que poniendo al pequeñajo en diferentes posiciones, 8 o 9 posiciones diferentes, cabeza abajo, cabeza arriba, etcétera, se ayudaba a drenar los bronquios. Hoy en día hay poca evidencia de que eso en sí funcione bien y, de hecho, lo que han hecho ahora es que si se hace algo de drenaje bronquial, igual se hace en 3 o 4 posiciones, es decir, boca arriba de un lado de otro y sentado. Las posiciones en cabeza abajo se han dejado de fomentar porque se veía que también incrementaba el reflujo gastroesofágico en los pequeñajos, que a su vez pues eso también causaba más irritación por la presencia de ácido por microaspiración, aparte de los pulmones, y eso es algo ya que ya se desaconseja. Y antes, pues, como decíamos, usábamos también la percusión y la vibración torácica, que ya está en desuso por la falta de evidencia en sí. En los pequeñajos lo que queremos hacer es básicamente de forma pasiva por los padres o tutores estimular la ventilación homogénea de diferentes partes del pulmón. Queremos incrementar los flujos con maniobras manuales para poder arrastrar las flemas hacia arriba. Usamos un poquito de presión abdominal o torácica, un poquito para dirigir dónde queremos que esté la ventilación, y generalmente en los primeros años pues, nos limitamos un poquito a boca arriba, de un lado o de otro y en sentado. ¿Vale? Progresamos a medida que vamos creciendo, pues la introducción de ejercicios y juegos de soplar, alrededor de 2 años, para introducir un poquito de soplar burbujas, que eso equivale un poquito a la generación de una presión positiva que ahora veremos. A partir de los 3 años, pues también queremos introducir esa parte, digamos, del ciclo activo, la idea pues, de que hay que hacer respiraciones profundas, de que hay que hacer igual un poquito de trabajo con el diafragma, de que hay que hacer un poquito de expiración forzada para incrementar flujos y usar un poquito la parte de juegos para llegar a ello. Hay que ser un poquito flexible y con ideas, pues lo que podemos hacer, porque aunque tengamos que hacer tratamiento, también puede ser que en la parte del tratamiento tiene que involucrar algo de juego, algo de actividad, y también lo podemos ver desde el punto de vista de que es un tiempo especial pues, para los padres que estén con los hijos, que no es solo puro y duro ponernos a hacer 10 minutos, 15 minutos de esto, sí o sí o sí, porque podemos usar diferentes cosas, instrumentos musicales, juegos, botes, correr, para que además de hacer la fisio, también tengamos el componente pues, de tiempo especial con mamá y papá.
Como ya hemos dicho, pues a partir de los 4 años también vamos metiendo la parte del ciclo activo que íbamos viendo. Simplemente esto ilustra que es un poquito una secuencia de respiración diafragmática, respiraciones profundas, expiraciones forzadas para ir movilizando y se puede repetir un número indefinido de veces, o sea, no tiene X veces para hacerlo, ¿vale? Pero esto, como ya hemos dicho en la parte anterior, que he hecho un poquito de estrés en la importancia de los componentes de la fisio que tiene que haber sí o sí. Digamos, el ciclo activo es el componente común que deberíamos hacer sí o sí, usemos un aparatito como el PEP o algo como el Flutter o alguna otra cosa, o el drenaje autógeno. Este ciclo siempre tiene que estar presente, aunque sea un ratito, ¿vale? Podemos usar los inspirómetros incentivos, porque es una forma objetiva pues, de poder medir y mirar cuánto aire estamos metiendo en el pulmón. Los que lo hayáis visto antes, me imagino que algunos estáis familiarizados con ellos, otros no. Básicamente la parte aquí en medio, cuando cogemos aire, la parte amarilla sube y nos da una medida de cuánto aire hemos conseguido meter en el pulmón. Entonces podemos medir de manera más o menos objetiva qué capacidad tenemos cuando estamos haciendo la parte de la respiración grande. Tenemos que hacer la pausa al final de la inspiración para mejorar un poquito la ventilación colateral, que lo llamamos. Se puede hacer sentado, tumbado, de lado, etc. Como os he dicho antes, esto se puede combinar perfectamente con la parte de ciclo activo. Hacemos la parte respiratoria diafragmática, las expansiones torácicas, y la parte de las expansiones torácicas lo podemos hacer con el inspirómetro. O sea, puede formar parte de nuestra rutina, no tiene que ser una cosa o la otra. Lo podemos integrar e ir cambiando un poquito las opciones. La parte de la presión inspiratoria positiva, explicaré aquí un poquito muy rápido cómo funciona y de qué nos sirve, pero vemos que tenemos la idea desde pequeñitos de intentar meter algo como el soplar y hacer burbujas, porque esto lo que hace es a la hora de soplar y burbujas genera un poquito de presión positiva dentro del pulmón, lo cual mantiene las vías pequeñas abiertas más tiempo y no se incrementa la capacidad del incremento en castellano, es que yo a veces me trabo, y mejoramos el intercambio de gases en las vías más pequeñas. Vale. Entonces, si pensamos que la parte de soplar y hacer burbujitas es, digamos, un paso previo a hacer algo un poquito más estructurado, pues luego también tenemos los tubos PEP, que veremos ahora en un ratito, que básicamente es un freno expiratorio, al igual que soplar y hacer burbujitas, pero de una forma más objetiva. Podemos medir la presión a través de un manómetro y podemos medir la presión ideal, que debería ser entre como 10 y 20 centímetros de agua, que es una forma de medir la presión. Viene en formato de tubo o máscara para los más pequeñitos, aumenta la capacidad funcional residual, mejora el flujo en vías colaterales, digamos vías secundarias del pulmón, para ayudar a movilizar secreciones, y también puede ser una ayuda para el punto de vista de la supresión de la tos. Pues aquí tenemos el tubo PEP en versión boquilla, aquí tenemos la versión máscara, y aquí tenemos un pequeñajo de año y medio que nos llega a 2 años, pues con la adaptación pues, del tubo PEP junto con la máscara. Tenemos uno de estos aparatitos luego que si luego en la hora del descanso queremos echar un vistacito, los podemos mirar y hablar, ¿vale? Este es un aparato un poquito más grande para una chica un poquito más mayor. ¿Y cómo funciona la ventilación colateral? Básicamente tenemos muchas interconexiones dentro del pulmón. Lo que pasa es que el aire, cuando cogemos el aire, va por el camino de menor resistencia, ¿vale? Entonces, la importancia de hacer una pausita entre coger y echar aire, por ejemplo, con las respiraciones profundas o cuando usamos el PEP, es que en esos 2 o 3 segunditos hay algunas interconexiones. Por ejemplo, si pensamos que aquí tenemos algo de moquillo, en esta parte de aquí, vemos que está, digamos, igual obstruyendo la parte esta del pulmón. Si simplemente cogemos aire y echamos aire, no podemos meter aire detrás de esa flemilla para poder llevarlo para arriba. Pero si aplicamos esa pausita de 2 o 3 segunditos, junto con un poquito de presión positiva, hay canales secundarios que en esa pausita de 2 o 3 segunditos se abren y podemos conseguir meter aire detrás para movilizar. De ahí la importancia de la pausita con las respiraciones profundas y la importancia de usar algo de presión positiva expiratoria para poder movilizar con más efectividad. Se puede mezclar también con la parte del ciclo activo, pueden hacer una parte de una cosilla y entre medias hacer un poquito de PEP, ¿vale? También se puede usar el PEP a la misma vez que hacemos los aerosoles. El PEP más clásico es de Pari.
y también se puede conectar a la parte del aerosol para poder, a la misma vez que estamos igual haciendo el suero hipertónico o nebulizando el salbutamol, poder tener el beneficio de tratamiento PEP y así ahorrarnos un poquito de tiempo. También es verdad que en algunas personas que igual les da mucha tos el uso del suero hipertónico, el uso de tener un poquito de freno expiratorio a través del PEP nos puede ayudar a aguantar el uso del suero hipertónico mejor y así poder toser menos durante la parte de la aplicación de algunos mucolíticos. Tenemos también lo que habíamos dicho de un PEP oscilatorio, que es básicamente como el PEP, pero tiene la parte de vibración. Aquí en la foto pues tenemos un flutter, ¿vale? Y también tenemos otros dispositivos como el Acapella, el Cornet y el Quake. Estos dos de abajo, el Cornet y el Quake, yo no los tendría en cuenta porque hay muy pocos estudios comparando su efectividad con otras cosas. Pero el Acapella y el flutter son efectivos porque lo que hacen, generan un poquito de presión positiva. Voy a volver al de aquí. Genera un poquito de presión positiva durante la exhalación, igual que el tubo PEP, pero crea un poquito de vibración. La idea es que esa vibración tiene la misma frecuencia o se acerca a la misma frecuencia que el batido, el movimiento de las cilias, con lo cual tenemos un poquito de presión positiva para mejorar esa ventilación, el movimiento de mocos, y también la vibración en sí acelera un poquito y mejora el trabajo de esas cilias a la hora de barrer y mover mocos hacia arriba. Entonces tiene una ayuda, digamos, doble. Lo podemos integrar como parte del ciclo activo, tenemos que tener en cuenta hacer la parte diafragmática para hacer las respiraciones profundas y entre medias pues igual poder hacer eso. La diferencia igual entre el Acapella y el flutter, la diferencia principal es que el flutter solo se puede usar en sentado y el Acapella que usa imanes se puede usar en cualquier posición, tumbado, de lado, boca arriba, como quieras. El flutter depende un poquito de una bola de acero que vibra y tiene que estar, básicamente depende de la gravedad, con lo cual solo podemos usar en sentado. El Acapella es un poquito más polivalente. El drenaje autógeno, muy rápidamente, se usa más a partir de los 11-12 años, pues es un poquito más complejo. Es una técnica que utiliza volúmenes diferentes y flujos diferentes para intentar mover mocos en diferentes puntos de la vía aérea, ¿vale? En términos generales, si trabajamos a volúmenes bajos, es decir, con poca capacidad pulmonar, conseguimos mover flemas de las vías más pequeñas, con volúmenes medios de las vías más medianas y ya con flujos más grandes de las vías más altas. La idea es siempre mover un poquito de las vías más pequeñas a las vías más grandes. Yo siempre pienso un poquito de drenaje autógeno como si tuviéramos un tubo de pasta dentífrica en el cual no nos queda casi nada. Y si queremos sacar lo último que tenemos en ese tubito de pasta dentífrica, tenemos que ir moviendo de la parte más lejana a la parte media hasta llegar a la boquilla para poder expectorar. De nada nos sirve tener un tubo de pasta dentífrica que está ya vacía, estrujar todo lo que queramos desde abajo, que de abajo no va a salir. Y eso es lo que queremos decir, que intentamos ayudar a suprimir la tos, porque si tenemos igual la parte de los mocos en una parte más distal del pulmón, podemos igual tener una tos muy prolongada y muy improductiva y acabamos reventados. La idea es que queremos movilizar de vías más pequeñas a vías más grandes para que ya tengamos que ejercer menos fuerza, menos tiempo y una tos más productiva y más cortita. Vale. Muy rapidito, también mencionar también la oscilación torácica de alta frecuencia, como el VEST, que a algunos nos sonará, que es básicamente un chaleco que se usa más en Estados Unidos que en Europa, que básicamente se hincha como un chaleco salvavidas, te pone un poquito de presión en la parte externa del pecho y crea una vibración, que intenta que esa vibración también se asemeje, como decimos, un poquito a la frecuencia del movimiento de esas cilias, esos pelillos dentro de las vías aéreas. Y también tenemos la ventilación percusiva intrapulmonar, que es algo que se utiliza más durante los ingresos, por ejemplo, en el Hospital La Paz, que es donde trabajo yo. En cuanto al VEST en sí, no está aprobada para su uso en menores de 2 años, simplemente porque son más blanditos, tienen más cartílago, menos partes óseas en las costillas y la presión externa puede llevar a problemas, ¿vale? No hay ninguna evidencia que el VEST sea mejor frente a otras técnicas y nosotros nunca recomendaríamos que el VEST fuera la única terapia en cuanto a la fisio, porque es una terapia muy pasiva, simplemente te pones el chaleco, enchufas la máquina y dejas que te vibre durante 20 minutos, media horita, tú no tienes que hacer nada, puedes ver tu serie favorita, leer un libro, pero no estás involucrado activamente en tu tratamiento. Lo que queremos nosotros es que estemos activamente participando en lo que nos concierne, no que una máquina nos haga cosas malamente hechas, por así decirlo, y depender de ayuda completamente externa.
¿vale? El ejercicio nunca debe reemplazar los ejercicios de fisioterapia respiratoria, pero sí que puede ser una ayuda para movilizar secreciones, o también en gente que igual casi nunca expectora, algunos lo usan como una forma para aumentar esa mínima expectoración. Y sabemos que, por estudios, que el hecho de hacer ejercicio aeróbico tiene un efecto fluidificante sobre los pulmones, tengamos o no fibrosis quística, incrementa la humidificación de las vías aéreas, con lo cual, si mejoramos la fluidificación de las vías aéreas, el moco es menos espeso, es más fácil de expectorar. No me voy a parar en esto, porque luego el doctor Capio va a hablar acerca del ejercicio un poquito más tarde, pero también tenemos también un papel dentro de aconsejar en cuanto al trabajo aeróbico y anaeróbico y la reeducación postural. El ejercicio, hay muchos beneficios del ejercicio, nos ayuda a frenar la bajada en el CEBU, la función pulmonar, mejora obviamente la capacidad cardiorrespiratoria, la masa magra, la fuerza e imagen corporal, mejora también el estado emocional de las personas, la salud percibida, y tiene un impacto positivo sobre la preservación de la función pulmonar. No es que lo pueda parar, no es que lo pueda mejorar del todo, pero sí que ayuda a mantenerlo el máximo tiempo posible. Y también es una forma de aclaramiento, una forma de expectorar para algunos que tienen la suerte de tener muy poquito, incluso cuando tienes exacerbaciones. Vale. Voy a pasar un poquito estas de aquí. ¿Vale? Y muy rápido, vale, esto está todo muy bien, pero ¿qué hacemos fuera de España? O sea, muy bonito, hemos contado un poquito diferentes opciones, que no me da tiempo para indagar nada más, pero ¿qué es lo que hacen otros países? Hay algunos países que tienen un registro bastante completo de lo que se hace y qué porcentaje de personas utilizan diferentes técnicas. En Estados Unidos vemos que, en conjunto, entre adultos y pequeños, el 75%, 76% utilizan el BES como terapia única. Eso es un poquito un reflejo de, digamos, el sistema sanitario americano y un poquito la cultura americana. El sistema sanitario americano es básicamente a través de sanidad, digamos, de pagar, de tener un seguro médico. Si tienes un seguro médico, el seguro médico te puede costear pues, el precio de un BES, que está entre unos 13.000 y 17.000 euros, más o menos. Por eso en España es algo que normalmente no tenemos opción a pensarlo por el elevado coste. Pero ahí, como te viene dentro del pack de lo que te dan el seguro médico, ¿vale? En el Reino Unido tenemos, lo siento que está un poquito en inglés, lo he sacado del registro y no me ha dado tiempo a traducirlo, pues vemos que aquí el drenaje autógeno en menores de 17 años lo usan el 27%, pero en conjunto, digamos que en los adultos un 28% lo usan. La parte del PEP lo usa un 46% y también un 56% utiliza el ejercicio. Quiero simplemente indicar que esto no es solo la forma primaria de hacer la fisio, sino que incluye técnicas primarias y secundarias, ¿vale? En Nueva Zelanda también usan la mitad, en infantil la mitad utilizan el PEP. En adultos está un poquito más distribuido entre el PEP y otras técnicas. En Irlanda, parecido al Reino Unido, pues utilizan el PEP en niños en el 47%, en conjunto más o menos el 40% utilizan algún tipo de PEP, el drenaje autógeno otro 40% y el acapela, que es la parte que dijimos del PEP oscilatorio, en un 26%. Vale. Para nosotros, como fisios, nuestro mayor reto pues, es intentar optimizar el tratamiento pues, de manera un poquito lógica, sin pegarle a nadie diciendo tienes que hacer esto sin ser pesados. Entonces, si somos pesados lo sentimos del colectivo de la fisioterapia respiratoria, pero deberíamos de ser un poquito más flexibles igual en lo que hacemos, no demasiado no dejados, pero sí que tenemos que ver un poquito las cosas globalmente, no solo la parte de la fisio, sino también la carga de otros tratamientos, porque no solo es todo la fisio, también hay otros medicamentos que hay que tomar, cosas que hacer. Y bueno, pues muchísimas gracias. Lo siento que haya sido así un poquito rápido y acelerado. Estoy más que dispuesto a responder a preguntas. Igual no sé si nos dará tiempo ahora, yo creo que no, pero igual en el descanso igual un poquito sí. Vemos cómo va la segunda parte, porque Rosa, que ha venido de París, nos va a explicar un poquito acerca más de aerosoles y nebulizadores. Y pues ya está. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Me imagino, aquí no está.
días a todos. Lo primero, quiero dar las gracias a la organización por dejarme una vez más estar aquí presentes con todos vosotros, para los que estáis aquí físicamente y los que nos estáis viendo vía streaming. Y siempre es un placer, como os dije en Zaragoza, poder compartir estos ratitos con vosotros, de los cuales aprendo cada día más. Por la parte que me toca hoy, no vengo a hablar como en la pasada a base un poquito de ciencia, voy a hablar un poquito más de cosas prácticas que os puedan servir para el día a día. La misión de PARI siempre es estar a vuestro lado, tratando de innovar todos los productos que vosotros necesitéis a todos los niveles, tanto los aparatos, nebulizadores, fármacos, y esperamos siempre continuar de vuestra mano ayudándoos en todo lo posible. Como bien ha dicho Paul, todos vamos de la mano y es necesario seguir de la mano, y al igual que las patologías avanzan, las terapias de inhalación también avanzan, por suerte. Y este es un ejemplo clásico de hace pues como 50 años, este era el tipo de nebulizadores. Bueno, no sé dónde está el puntero. En la mano derecha es el tipo de nebulizadores que se utilizaban, eran en conjunto, y sin embargo hoy día pues podemos ver que es mucho más práctico, más factible, mucho más cómodo y adaptado para cada uno de las personas según la patología que tenga. Quiero que sea esto un poco más interactivo, no vengo solo a hablar, sino que me gustaría saber, los que estáis en casa y los que estáis aquí, ¿quién me podría decir qué tipo de nebulizador necesita? Si alguien puede levantar la mano, si alguien sabe exactamente qué tipo de nebulizador, os sabría explicarme los tipos de nebulizadores que hay. Bien, para los que no estáis en casa, no han podido levantar nadie la mano. En el caso, me gustaría empezar por este tema porque creo que es importante saber qué tipo de nebulizador necesitamos para poder tratar bien las patologías que cada uno tenemos, porque todos no tenemos las mismas patologías ni tampoco la misma sintomatología clínica. De ahí mi primera pregunta. ¿Cuál es el nebulizador correcto? ¿Cuál es el que yo necesito? Lo podemos ver de diferentes maneras. Una de ellas es si yo tengo una afectación en las vías aéreas superiores, tengo una afectación en las vías aéreas inferiores, o puede ser que tenga una afectación en ambas vías. Hay diferentes tipos de nebulizadores. Aparte de la afectación que yo tenga a nivel de sintomatología clínica, esto va relacionado a si estamos hablando de un bebé, si estamos hablando de un niño o si estamos hablando de un adulto. Como bien ha dicho Paul, depende también de la edad del paciente. Y luego, dependiendo de a dónde queramos que vaya esa medicación, los nebulizadores se van a utilizar de una manera u otra, con unos accesorios u otros. ¿Por qué los nebulizadores traen diferentes tipos de válvulas? ¿Por qué hay quien lo necesita con máscara? ¿Por qué lo necesitamos con diferentes válvulas a vía vocal o tráquea, dependiendo de la patología? Pues porque dependiendo del tamaño de la gota, como bien sabéis, nosotros nebulizamos o un medicamento o un ingrediente líquido o en polvo, y eso se nebuliza y se hace como una especie de bruma. Esa bruma está compuesta por gotitas, y el tamaño de esa gotita va a determinar a dónde va a llegar. Cuanto más grande, se va a quedar en las vías aéreas superiores. Cuanto más queramos que vaya a lo bajo de los pulmones, tiene que ser esa gota más pequeña. Aquí podéis ver a lo que me refería. Voy a ponerlo todo, perdón. Según el tamaño de las vías, en las vías superiores donde queremos que llegue, a la boca, laringe o faringe, y eso tiene que tener un determinado tamaño de partícula. Si queremos que vaya a las cavidades sinoidales, tiene que tener otro tipo de tamaño de partícula, y así según vamos bajando. A la parte central estamos hablando de tráquea, bronquios y principales, a la parte intermedia, la parte de los bronquios, y más abajo del todo, a la parte periférica, los bronquiolos y alveolos, de más grande a más pequeña. Por sí, nosotros tenemos una inhalación sistémica. ¿Qué significa? Que nosotros transpiramos por todo el cuerpo de manera involuntaria, pero eso no es nada efectivo si nosotros tenemos alguna patología y queremos tratar una zona concreta. Entonces, la terapia de inhalación es, conjunto con el diagnóstico médico y conjunto con los ejercicios que nos hacen nuestros fisioterapeutas, la terapia de inhalación nos ayuda y nos beneficia a tratar directamente la patología allí donde la tenemos. ¿Qué es lo que conseguimos con la terapia de inhalación? Que la medicación vaya directamente al lugar donde queremos que vaya. No necesitamos una gran dosis, hay muchos menos efectos secundarios
el efecto aparece más rápidamente, es decir, si nosotros el objetivo diana es llegar a los alveolos y nosotros utilizamos toda la aparatología correcta con un buen tratamiento fisioterapéutico y con una buena medicación o componentes dictado por nuestro médico, pues nosotros vamos a hacer que el efecto llegue antes porque la medicación va a llegar a donde queremos que llegue. Y es importante, como bien ha dicho también Paul, la hidratación. ¿Para qué? Pues para mantener una humedad de la vía aérea. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes para tratar en las vías aéreas superiores? Las más comunes son un resfriado común, una rinitis alérgica, una sinusitis, una faringitis, una laringitis, que eso es a lo que estábamos hablando también relacionado pues, con los tipos de tos, esa recurrencia que tenemos sin darnos cuenta, esa irritación que tenemos. En el caso de todo lo que sean las vías aéreas superiores, hay veces que tenemos dolor de cabeza continuo y no sabemos por qué, y puede ser porque nuestra patología ha cambiado y en lugar de una simple sinusitis ya tenemos unos pólipos o tenemos una sinusitis crónica o una rinosinusitis, y siempre todo lo que nos pase tenemos que comentárselo al médico. Porque el médico normalmente no nos pregunta, oye, ¿y usted tiene dolores de cabeza? Sino que nosotros somos quien se lo tenemos que decir. Otro de los efectos que también tenemos con este tipo de patologías comunes y que no nos damos cuenta son la pérdida de olfato y, por ende, la pérdida de sabor. Es decir, si nosotros estamos degustando platos y estamos viendo que estamos perdiendo esa capacidad degustativa cuando estamos deleitando un plato que nos guste, pues todo eso son síntomas que nosotros podemos, aunque parezcan tonterías, no lo son. Entonces son aspectos que nosotros podemos comunicar tanto a nuestro fisio como a nuestro médico. Dentro de PARI, los aparatos que tenemos para el tratamiento de las vías aéreas superiores y el más innovador es el que comenté en Zaragoza, y que de momento no hay ningún otro que pueda hacer la función de abrir lo que son las cavidades sinoidales por la vibración pulsátil, que es el PariSinus. El Pari Montesol es simplemente para el poder lavar la parte nasal. Hay diferentes tipos de lavados nasales y eso siempre os lo indicarán dependiendo de cómo os vaya y de la edad que tengáis vuestro fisio. Ahora vamos a las enfermedades más comunes en las vías bajas. En las vías aéreas inferiores, ¿qué tenemos? Pues tenemos asma, bronquitis, crónica o aguda, EPOC, la enfermedad del fumador, enfisemas pulmonares, neumonías, y ahí encontramos también la fibrosis quística. Tenemos una amplia gama para tratar lo que son los problemas que nos afectan en las vías aéreas inferiores. El desconocimiento que hay entre las vías aéreas superiores e inferiores, por eso os dais cuenta de, aquí teníamos simplemente un aparato y aquí, sin embargo, contamos con diferentes y una amplia gama de aparatos. Es importante recordar que, evidentemente, la mayor afectación en los que nos afecta lo que es la fibrosis quística siempre la vemos más en los pulmones, pero no nos tenemos que olvidar que las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, están interconectadas, de tal manera que no solo tenemos que centrarnos en el tratamiento de las infecciones, etcétera, que tenemos en los pulmones, porque si no tratamos lo que son las vías aéreas superiores, esa infección va a ser recurrente y va a llegar a los pulmones, ¿vale? Los diferentes tipos de nebulizadores que tenemos, dependiendo de la patología que tengamos y lo que necesitemos. Diferentes aparatos, estos son aparatos de compresión, los que veis abajo. Las máscaras que se adaptan a los niños o adultos. Y tenemos también dispositivos móviles. Los dispositivos móviles, a diferencia de los de compresión, es que son mucho más fáciles de transportar y pesan menos. Luego tenemos las cámaras de inhalación. Muchos de vosotros seguramente toméis lo que son presurizadores, no sé cómo lo llamáis, aerosoles o tipo Ventolin, inhaladores. Lo que se ha visto últimamente en los últimos estudios, publicados además recientemente en el Europeo de París, ha sido que para garantizar un mejor beneficio de que ese aerosol te llegue a los pulmones, es necesario conectarlo con una cámara de inhalación. Por eso os traigo también lo que son las cámaras de inhalación, por si alguno de vosotros no las conocíais, pues para tenerlo un poco en cuenta. Y luego, de cara a los accesorios de la fisioterapia, pues como bien ha dicho Paul, pues los OPEP o los System, ¿vale? Eso ya es la casa de... Vale, la parte que compete ahora, una vez que hemos visto el ámbito global, me gustaría hablar poniendo 3 ejemplos de la importancia de la higiene de los aparatos.
Es importante, no me voy a referir a lo que se hace en el uso hospitalar, me voy a referir a la higiene en casa, que es a lo que a nosotros nos compete como personas que somos los responsables de limpiar nuestros aparatos cuando lo utilizamos. Vamos a hablar de la limpieza de los aparatos o nebulizadores de las vías aéreas superiores e inferiores. He cogido como ejemplo un Pariboy, que luego os lo he traído, pues si luego queréis verlo, testarlo, tenéis alguna duda, pues tanto Paul como yo estaremos encantados de contestárosla. Limpieza de dispositivos móviles y trucos para el tema del eFlow, porque sé y soy consciente de que muchos de vosotros tenéis problemas a la hora de la nebulización con la membrana del eFlow. Entonces, pues por eso mismo, pues es una de las cosas que creo que es importante destacar, e inclusive si luego os puedo ayudar con algún truco, pues también estoy para ello. Y luego, cómo se limpian las cámaras de inhalación, que en este caso son las Vortex. Os he traído 3 vídeos en el que se puede ver en qué consiste el aparato para que nos hagamos una idea. Por si acaso hay algunos que lo tenéis más que sabido, pero por ejemplo si no habéis usado alguno de ellos, pues para que nos hagamos también una idea, o si tenéis igualmente alguna duda podamos solventarlo, o si tenéis alguna pregunta de si creéis que puede ser vuestro aparato ideal para lo que vosotros os estáis tratando, etcétera, etcétera, pues para eso también estamos. Este es el Pariboy. Como veis, en el Pariboy veis el nebulizador, la pipeta, una mascarilla de adulto y el compresor. ¿Veis una válvula roja? Anteriormente habíamos visto, en la segunda diapositiva, es normal que nos quedéis con ello, no es necesario, la válvula roja tiene un tamaño de partícula que te va a hacer que te llegue como a la zona de los bronquios principalmente, ¿vale? Utilizando la misma pipeta y cambiando esa válvula, imagínate al azul, podríamos conseguir que llegue a las vías aéreas inferiores. Si estamos hablando de adulto, posiblemente si estamos hablando de un niño necesitaríamos otro tipo de válvula que es de color amarillo, que dependiendo de cómo son más pequeñitos y tienen menos edad, no se necesita una gota tan pequeña, o sea, tan grande, perdón, y entonces con la válvula amarilla llegaríamos a tener el mismo efecto utilizando el mismo aparato. Y aquí tenemos el vídeo, que no sé ponerle. Está en inglés, pero lo voy diciendo. Find out what it's all about. Get to know the Pariboy SX, one of 3 inhalation devices your doctor has chosen for you from the Find out what it's all about. Get to know the Pariboy SX, one of 3 inhalation devices your doctor has chosen for you. Que la única diferencia entre ellos es los accesorios, porque el compresor tiene la misma potencia y presión que me ayuda a que con la válvula elegida llegue la nebulización donde quiero que llegue. This device offers the ultimate in flexibility. The Pariboy SX consists of the Pariboy SX compressor. Este es el compresor con la pipeta y en este caso han elegido en el vídeo una válvula bucal, un accesorio bucal. A second nozzle attachment for color rojo extra para que te fine llegue la parte central de los pulmones. Ese es un interruptor porque hay personas que necesitan que no le llegue continuamente lo que es la nebulización, entonces a través de ese accesorio que es un interruptor, apretando el botoncito negro puede pararlo y seguir. No es necesario estar apagando y encendiendo el aparato. Ahí te habla de la importancia y por qué tiene esa forma lo que es la pipeta. En este caso te viene lo que es cómo es el sistema y cómo nebuliza, la presión que adquiere y por dónde sale. Nosotros introducimos la medicación abajo de la pipeta y a través de la válvula va a irse haciendo como un tamaño de la partícula y sale por la otra parte de lo que es la pieza bucal. El LC Sprint es el más común y es un poco el todoterreno, te vale para todos. Ahí introduzco en este caso, solución salina y allí vemos cómo penetra en lo que es nuestro organismo. Y ahí vemos que dependiendo de la válvula elegida te va a llegar a una parte u otra de los pulmones. Con la presión que tiene este compresor te llega a la parte baja, central y periférica. This is how the aerosol penetrates deep into your lungs.
Then just breathe out again through La válvula the que mouth. presenta, la lengüeta que se está abriendo es importante porque lo más importante de cara cuando estamos inhalando es que cuando nosotros inhalemos vaya hacia nuestro organismo, pero cuando nosotros exhalemos vaya hacia afuera, no vaya hacia el mismo sitio y vaya otra vez a introducirse dentro de la pipeta. Lo que estabais viendo ahí que se quedaba en la garganta es si tú inhalas muy fuerte, el sistema hace que eso se frene, de tal manera que no te pase la medicación porque al hacerlo tan rápido no estás dejando tiempo para que pueda pasar a los pulmones. De esa la función también de la lengüetita que tiene el nebulizador, la pipeta. That you should breathe more Si slowly. aspiramos muy fuerte se va a quedar en la garganta y entonces no vamos a ver el efecto donde queremos que llegue. Por eso a veces si inspiramos muy fuerte con este tipo de nebulizadores tenemos la sensación de que no funciona o está estropeado, pero en realidad lo que tenemos que hacer es respirar, inhalar un poquito más lento. After La every forma de lavarlo y inhalation. desinfectarlo todo de la higiene lo vamos a ver ahora a continuación con agua corriente, con un poquito de lavavajillas o jabón y agua corriente. Lo podemos en un esterilizador de biberones, en un esterilizador, o lo podemos desinfectar con agua hirviendo. Con 5 minutos es suficiente. Time to dry completely. You should always read and follow the Las instructions instrucciones de regarding uso, use. que además nos vienen en todo lo que son los productos de Pari, te vienen en todos los idiomas, así que no tendrías problema tampoco, Paul, te vienen todos. Pari Boy Y SX. ya está. Pari inhalation devices have been helping people. Limpieza y desinfección. Como hemos visto en el vídeo, es muy sencillo porque los aparatos que son de este tipo de componentes que llevan un plástico especial y una silicona se pueden lavar con agua templada o agua tibia en el grifo durante 5 minutos con lavavajillas y dejarlo secar. Lo importante es quitarles el exceso de agua, ¿vale? Y lo que es la tapa del nebulizador, que hay veces que hay muchos problemas con ello, es cuando vayáis a agitar para quitar el agua o sacudirlo, acordaros de sujetar la tapa, porque hay veces que, como es de abrir y cerrar, pues se rompe, ¿vale? Sin ningún problema. Diferentes, o sea, todo lo que es el proceso de higiene en todos los aparatos lleva 4 pasos. Uno de limpieza, el segundo de desinfección, el tercero de secado y el cuarto de almacenaje. Independientemente de que si lo queremos desinfectar directamente, siempre tiene previamente que estar limpio. Entonces tenemos que recordar los 4 pasos: limpieza, desinfección, secado y almacenaje. En este caso, para el tema de los aparatos utilizados para el tratamiento de las vías altas o bajas de compresión, tenemos la limpieza con agua corriente y la desinfección tenemos 2 tipos, 2 posibilidades. En agua hirviendo, como hemos visto, ponemos en agua hirviendo todos los componentes, los separamos. No es necesario el cable conector, eso no, lo que es la válvula, eso no es necesario. Con que sea la pipeta con todos los accesorios por separado sería suficiente, con 5 minutos en agua hirviendo. O la opción B, si tenéis un esterilizador o un desinfectante como de lo de los biberones, pues con eso también valdría. Nunca en el microondas. Lo que es el compresor con un pañito húmedo, ¿vale? Luego el mantenimiento, una vez que lo hemos secado, las piezas se dejan secar al aire libre mejor. Recomendaciones, se recomiendan hacerlo cada vez que terminéis de utilizar el aparato. ¿Es necesario cada vez que terminéis de utilizar el aparato? Esto entre nosotros pues, es necesario en el sentido de para evitar que los gérmenes proliferen si no hacemos bien el secado, porque si no hacemos bien el secado se quedan ahí los gérmenes, entonces ahí podemos tener problemas de recidivas con infecciones. Pero si vamos a utilizarlo, dependiendo de las veces que lo utilicéis, 3-4 veces al día, con limpiar lo que es en agua y solo una vez al día, cuando sea la última vez que lo vayáis a utilizar, sí que desinfectarlo, eso sería más conveniente. No es necesario que, pues lo mismo, todos tenemos una vida diaria un poco ajetreada y tener que dedicarle tiempo cada vez que lo hago a hervirlo, etcétera, etcétera, pues es un poco lío. Entonces hay que mirar un poco de que esto no es para un día, sino que es para toda la vida. Entonces, con que lo laváis bien, eso sí, y por favor dejarlo secar, si puede ser en un paño que esté limpio o en papel secante, mejor. Y luego, una vez al día, desinfectarlo. Para el mantenimiento, muchos os preguntáis que, como lleva un filtro, muchos os preguntáis que cuántas veces hay que cambiarlo. Ese filtro, más que nada, es un filtro de aire, no es un filtro con el que no interfiere con vuestra respiración. Entonces, ese filtro se recomienda a las 200 horas de uso, cosa que nadie está contabilizando si llevas 1, 5 o 10. Entonces, lo que sí que se recomienda es por lo menos una vez al año. Con que cambiéis un filtrito que viene ahí en el compresor una vez al año es suficiente.
Y luego el tema de lo que es la pipeta, para eso existen los Year Pack, que son pack anuales. La pipeta, si solo la vais a utilizar vosotros en casa, si no hay ningún otro familiar que la necesite, etcétera, etcétera, con un año, una pipeta por año vale. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros vemos que la válvula tiene otro color, o al hervirlo, o lo hemos hecho en algún momento mal, o hemos echado lejía sin querer y no se debe de echar, o cualquier otra circunstancia, pues se cambia y no hay ningún problema. Ahora vamos a ver el que más os apetece oír, seguro, que es el del eFlow, ¿vale? Igual, aquí tenemos un vídeo del eFlow. Está en inglés también, pero yo os trato de clarificar todo lo que dice, lo más importante. No sé si se oye. Pues si no se oye. The eFlow Rapid Inhalation System from Parry Pharma is an innovative device. El eFlow consta de la base, que es lo que hay que tener más cuidado, que es lo que a veces se suele romper más porque se puede caer. Pesa poco, lo que es la eBase, que es la base donde podéis utilizar el eFlow de dos maneras, o mediante pilas o mediante la carga. Lo importante también es que esta base se limpie, pues como los compresores, con un paño húmedo es suficiente. Esos son los componentes del eFlow y lo más delicado es la membrana, pero no nos tenemos que olvidar del reservorio de la pipeta donde nosotros echamos la medicación. Si eso no se queda bien limpio, eso se queda almacenado y eso también puede dar problemas. Entonces lo importante es limpiar la pipeta, abrirla, cada vez que nosotros vayamos a utilizarlo hay que abrir la pipeta, quitarle todas las partes de las que contiene la pipeta, incluida la tapa, que es lo que hace también de presión para que se nebulice bien el medicamento o la solución salina o lo que vayáis a utilizar para nebulizarlo. The inspiratory valve. Esa parte azul que estáis viendo ahora señalada, por si no lo sabéis, que alguna vez que lo preguntáis, si es normal, tiene como dos aletas. Esas aletas sirven para lo mismo que la lengüeta de la pipeta, para que vosotros cuando inspiréis pase la medicación directamente a vuestro cuerpo y cuando expiréis salga. Como la pipeta no tiene la vía de salida, sale por ahí y entonces luego sale para afuera. Pero no tenéis, es una vía única de dirección en la que por donde inhaláis no exhaláis. En adicional, dependiendo si el eFlow lo utilizáis directamente con esta pieza bucal o con una mascarilla, esta tiene la misma función. En el cuanto, como es un flujo continuo, aquí lo único que podéis hacer es dar al botón negro del on-off y lo que podéis darle es una presión más, con menos presión para que se os pare. Si, por ejemplo, como es una nebulización continua, si necesitáis parar por alguna historia, pues entonces dais al botón y se para. El cable conector hay que tener cuidado, como os habéis dado cuenta, que tenéis que engancharlo con una piececita que viene abajo y tiene que hacer un clic. Y el EasyCare, no sé si alguno de vosotros lo conocéis. El EasyCare, porque hay personas que para mi sorpresa hay algunos que no lo conocen, es una forma de desinfección. Lo que te hace el EasyCare es que de una manera mecánica te ayuda a limpiar en profundidad los poros, que tiene más de 3.000 poros, la membrana del eFlow. Y eso con utilizarlo una vez a la semana sería suficiente. Aquí te ven los adaptadores por si vivís o por si vais a cualquier otro país de vacaciones y no tienen la misma corriente que aquí en España, o los mismos enchufes, y ahí veis por dónde se conecta, ya sea de manera eléctrica o por las pilas, que justo esa es la tapa de las pilas. Cuando el tiempo de nebulización que utilizáis con el aparato, con eFlow, supere los 5 minutos, es que hay un problema, y el problema puede estar en diferentes partes. No solo tiene por qué estar en la membrana, puede estar en que si estamos utilizando lo que son todo con las baterías, con lo de las pilas estén cargadas, o puede inclusive a veces que el cable conector no esté bien, pues porque a lo mejor lo hemos doblado, etcétera. Entonces no solo es el problema de la membrana, pero siempre que superéis los 5 minutos de nebulización con el eFlow es porque hay un problema en la membrana, normalmente por suciedad o por obstrucción. To open up the medication reservoir in the aerosol chamber, lift up the clip on the reservoir. Voy a pasar porque no tenemos mucho más tiempo y vamos a los pasos de la limpieza, ¿vale? Lo mismo que en todos los aparatos, los pasos de la limpieza son los mismos, de la higiene son los mismos. 1, limpieza, 2, desinfección, 3, secado y 4, almacenaje.
A nivel de casa, tenemos que desmontar todas las piezas. Limpiamos la carcasa, el mando, con un paño limpio y húmedo cuando sea necesario, no siempre. O sea, si lo vamos a utilizar nosotros y no lo toca nadie más y no hay problemas de riesgo de contagio por las pseudomonas, no es necesario que cada vez lo limpiéis, cada vez que lo utilicéis. En cuanto a la limpieza, podemos hacerlo de varias maneras. La más cómoda es sumergir lo que es en la pila o en un barreño, donde queráis, con agua caliente todas las piezas del nebulizador por separado. Cogemos la pipeta y le separamos en todas sus piezas. Lo aclaramos bien, esto igual que lo anterior, con agua y jabón. Lo aclaramos bien, lo sacudimos y lo ponemos a secar. Importante el secado. Y en cuanto a la desinfección, pues lo podemos hacer de la misma manera que los anteriores aparatos. Bien, hirviéndolos, 5 minutos sería suficiente, siempre y cuando, por favor, todos los componentes bien separados o con una esterilización de biberón o con un otro aparato que nosotros tengamos. Y siempre es importante, por favor, lo del secado. El tema del Easy Care, lo que os comentaba, es que limpia mecánicamente los poros de la membrana, pero no tenemos que hacer un uso excesivo de lo que es el Easy Care porque te mengua capacidad de la membrana. Es decir, si una membrana te vale, en principio, para 6 meses, posiblemente te dure menos si hacemos un uso excesivo de lo que es el Easy Care porque te va dañando, al lavarte tan mecánicamente, puede que te dañe un poco lo que es el funcionamiento de la membrana. Y de ahí lo de los 4 minutos o 5 minutos, que cuando tengáis un tiempo superior a ese tiempo indicado, es que tiene que haber, si supera los 4 minutos podéis hacer una limpieza con el Easy Care y si supera los 5 minutos y lo habéis lavado con Easy Care, entonces lo más recomendable es que tengáis que cambiar la membrana. Y luego las cámaras de inhalación. Aquí os he traído también otro vídeo y este es el último para que podáis ver cómo la importancia de utilizar una cámara de inhalación cuando estamos utilizando aerosoles. Este está en italiano. Pero lo mismo, lo más importante es ver el funcionamiento. Ora puoi respirare liberamente, perché il distanziatore Vortex consente a una maggiore quantità di farmaco di raggiungere i polmoni. También os lo digo yo, Se usato senza distanziatore, va a llover más. di aerosol predosato. Lo que nos está indicando ahí es que normalmente el aerosol, cuando lo utilizamos, se queda la mayoría en lo que veis en la parte superior, no llega a los pulmones. Y esto lo que se está viendo, y diferentes estudios lo demuestran, es que está provocando muchos efectos adversos, inclusive infecciones. Parte del farmaco va disperso e non raggiunge i polmoni. Il distanziatore Vortex elimina Con la cámara de inhalación y la máscara, en este caso de un niño, di inalare le particelle di farmaco. lo bueno de la cámara de inhalación, y al ser de aluminio, que no es de plástico, como el resto de las cámaras que podéis encontrar en el mercado, este tipo de cámara tiene 2 ventajas. La primera, que tiene, al ser aluminio, es antiestática, entonces no se queda la medicación pegada en las paredes. ¿Qué es lo que sucede? Que además tiene un ciclo ciclónico, que todo va como haciendo un ciclo, de tal manera que eso es lo que hace que no se quede, junto con el material que es aluminio y ese ciclo que hace gracias a la forma de la cámara, no se queda en la cámara. Y la segunda parte, ahora vamos a verlo, en la parte donde veis que hay un capuchón, tiene una lengüeta. Esa lengüeta solo se abre cuando el paciente inspira. Lo más difícil de las personas cuando tenéis que hacerlo del tema con el aerosol es que tienen que pulsar e inspirar a la vez. Entonces, normalmente, en un adulto como vosotros no suele haber problema, pero si estamos hablando de un niño o de una persona un poco más mayor, sí que lo de pulsar, aunque parezca una tontería, la coordinación de pulsar e inhalar no es fácil. Entonces, lo bueno es que tú puedes pulsar, la medicación se queda dentro, pero no se adhiere a la pared y solo va a pasar a tu organismo cuando tú inspires. Ahí te dice cómo ensamblar la máscara en el caso de un niño. La parte donde vemos esa parte azul, donde se va a meter el aerosol, lo tienen que agitar y lo introduces y es universal, vale para cualquier tipo de aerosol. Es importante conectarlo bien. Y una vez que inspiremos, dependiendo de la edad del niño, luego lo vamos a ver también, que te aparece como un resumen. Ahora pulso, pasa la medicación y justo cuando el niño está inspirando es cuando la válvula se abre mediante el ciclónico
y expira por fuera, de ahí que tenga esas dos lengüetitas también por fuera de la lengüeta principal. Y ahí sí que pasa, gracias a que la coordinación te ayuda a mejorar la coordinación entre pulsar e inhalar lo que es la cámara, te va también con la suficiente fuerza para que no se te quede en la garganta, sino que te pase a los pulmones. I bambini di età inferiore ai 18 mesi Lo que hanno os bisogno decía, di para 4 o niños 6 menores de 18 ispirazioni meses, per con alare solo un il puff, presente nel tenemos que inspirar entre 4 y 6 veces, y cuando superan los 18 meses, niños, en este caso porque era la máscara que hemos estado viendo, con 2 o 4 inspiraciones valdría. Para un adulto con 1 o 2 sería suficiente. Hay 2 tipos de máscaras dependiendo de la de mariquita o la de rana, dependiendo de la edad, que eso luego se tiene que ajustar bien a la cara del paciente, y también la hay de adultos con un adaptador. L'accessorio per l'uso con una Luego mano. esto lo llaman algunos de los doctores, y esto es gracias a Nora, uno de los médicos de Zaragoza, lo llama palo selfie. Parece una tontería, pero si estamos pensando en que es una madre que está con el bebé, que tiene que darle el aerosol, que tiene que sujetar al niño, a la cámara y al aerosol, le faltan manos. Entonces, gracias a ese palo, al stick, al palo selfie vulgarmente conocido, tú puedes adaptar lo que es el aerosol, se adapta a todos los aerosoles también, y con una sola mano tú puedes tomarte lo que es tu tratamiento. Ya puede ser que tú seas la mamá del niño o un propio adulto o inclusive un propio niño. Impugnare Fortex con una mano in modo che le dita appoggiino sull'accessorio senza sforzo. Posizionare delicatamente Fortex con la mascherina su bocca e naso del bambino. Erogare una Y dose con di un solo farmaco brazo podías e estar lasciare haciendo el che il tratamiento sin bambino necesidad de respiri estar gradualmente. diciendo necesito Per más un brazos. adulto, il metodo migliore di inalazione è con il boccaglio. Anche i bambini intorno ai 4 claro, anni sin di età sonido. dovrebbero iniziare al più presto a inspirare con il boccaglio. Afferrare il boccaglio con i denti e stringerlo Lo más recomendable es saldamente hacerlo tra vía le labbra. bucal. Voy a ver si puedo adelantarlo Erogare para que pase, te lo vuelvo a indicar por dónde sale, lo que os he estado comentando. Y ahora lo que es el tema de la limpieza. Para la limpieza vemos que hay que separar todas las piezas, lo voy a ir adelantando yo. Fortex in acqua tiepida con poco Esto es muy detersivo cómodo per porque igual se puede lavar Quindi con agua y risciacquare jabón en el il fondo grifo con- como el resto. Aquí hay una ventaja que se puede meter al lavavajillas sin problema y se te desinfecta siempre y cuando, como es aluminio, tenemos que separar lo que es la primera pieza y utilizamos un programa de más de 50 grados para que se pueda desinfectar. O podemos también utilizarlo de las otras maneras que hemos estado hablando, o mediante la esterilización con un aparato como el de los biberones o por agua hirviendo. Y ya está. No sé si tenéis, bueno, no creo que no hay tiempo para preguntas ahora, pero luego igual lo que necesitéis esté por aquí todo el día y pues ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Pues en esta mañana hemos traído también de voluntario, ha venido Michael, uno de los que solemos ver a través de la asociación aquí en Madrid. Nos conocemos ya hace unos años y simplemente pues le vamos a hacer un par de preguntitas pues en cuanto a fibrosis quística, un poquito el día a día, retos y demás. Tengo algunas preguntas que ya tenía un poquito apuntadas, pero yo creo que también igual nos da también tiempo para hacer algunas preguntitas al final, tanto para Rosa o para mí desde el punto de vista de fisio. Tengo también algunas preguntas que nos han hecho vía internet por el streaming, de gente que está en casa pues viendo lo que hemos hablado. Intentaremos también responder a esas preguntas y a ver si nos da un poquito de tiempo. Creo que tenemos unos 15 minutitos más o menos.
Entonces, bueno, Michael, cuéntanos un poco acerca de ti, qué edad tienes, de dónde eres, a qué te dedicas. Muy bien. Bueno, buenos días ante todos. Es la primera vez que estoy haciendo esto, así que si se me traba algunas palabras, son los nervios. Pero bueno, vamos a intentar que vaya a pasos firmes. Poco a poco, vale. Sí. Pues mi nombre es Michael, bueno, Michael. Tengo 26 años, soy de Perú, llevo aquí desde los 15 años aproximadamente y la verdad que llegué con el tema de la fibrosis quística, lo llevé muy mal, por decirlo realmente, de manera realista, en mi país, a falta de tratamiento, falta de conocimientos médicos y muchos puntos más. Entonces... ¿Y a qué edad te diagnosticaron con FQ? Pues verás, esto todo comienza desde el año... bueno, tenía 6 años, ¿vale? De la cual creo que era el 98, si no me equivoco. Entonces, todo empezó nada más con cada médico. Mis padres iban de médico en médico de saber cuál es el motivo de él, por qué tosía por todo el día, por qué tenía muchos mocos, muchas sibilancias y todo esto. Y fue que iban de médico en médico dando diagnósticos comunes de bronquiectasia, sufre de los bronquios, sufre del asma, sufre de un resfriado común. Entonces llegó. Un diagnóstico un poquito tardío comparado a los diagnósticos que estamos acostumbrados ahora a través del cribado neonatal. Sí, llegado a los 6 años, fue de la cual un médico llamado Castillo, la verdad que dijo, vamos a descartar, cosa que él tampoco quería esperárselo, dijo, vamos a hacer un test de sudor. Es una cosa que pasa en América, en Norteamérica y en Europa. Vamos a descartar y vamos a ver si puede ser. Lo descartaron y dio positivo. Vale. Dio positivo. ¿Y en tu caso, qué significa para ti tener FQ y tener que hacer la fisio todos los días? ¿Qué implicación tiene para ti? Digo la verdad. Sí. Bueno, nos interesa la verdad, ¿no? Nos interesa una versión adulterada. No, bueno, la verdad, pues para mí la fibrosis quística empezó a tomar la manera más seria en base a las dificultades que ya me estaba dando la vida. Es decir, yo ya empezaba a sentirme más agotado si yo tenía que hacer ejercicios, me sentía con más moco, me sentía con ir constantemente a los médicos, de la cual ya me produce psicológicamente decir, esta cosa se está poniendo muy en serio. ¿Por qué? Porque también llegué a unos procesos muy importantes, que llegué a la UCI por hemoptisis, de la cual yo ya no podía, estaba casi para que puedan hacerme la intubación. Una intubación, porque ya sentía ahogo y ya no podía más. Entonces las cosas empezaron así a poner seria ¿Y qué quiero decir? Que no es algo típico que nos pasa a todos ni que lo veamos muy a menudo. O sea, es un caso un poquito bastante más serio. Sí. Y entonces, o sea, implica para ti muchos medicamentos y, por ejemplo, a día de hoy, ¿qué inhaladores o aerosoles usas para la fisio? A día de hoy, ¿Y pues, cómo te organizas? ¿Algún truco para...? Sí, algún truquillo. Bueno, los inhaladores, comenzando siempre con los broncodilatadores para poder abrir un poco lo que es, su mismo nombre indica, lo que son los bronquios. Después hacer un suero salino, ¿vale? Hipertónico. Entonces, después de eso, importante la fisio, cosa que lo tomé importancia pocos años recientes. Entonces, pasado eso, por decirlo, tenemos limpio los pulmones para poder hacer un inhalador de antibiótico. Sí, o también como tú en tu caso también tienes el Symbicort, que es combinación de broncodilatador con algo de corticoide que te lo tomas también después. Ajá. Sí. ¿Y a qué edad empezaste tú a tener que hacer ejercicios respiratorios de fisioterapia? ¿Con qué edad? Claro, yo ya empecé a tomarlo de manera más propia, hacerlo yo solo lo que es la fisio, pues
a los 16, 17 años, quizás poco más. ¿Por qué tengo dudas? Porque tenía conocimiento de hacer una fisioterapia. Me decían, tienes que hacer una fisioterapia, tienes que hacerlo. Mi padre, bueno, aquí, por ejemplo, cuando llegué aquí, pues claro, solamente estaba con mi padre y tal. Mi padre tenía que ir a trabajar y yo me quedaba solo en casa y yo, desde de por hecho, tenía que hacerlo solo. Entonces, me requería mucha responsabilidad, mucho compromiso, que la verdad, a esa edad de los 17, 18 años, uno piensa y dice, en vez de estar aquí echado, respirando 10 veces, quisiera estar con los amigos, pero claro. Es complicado, lo que decíamos antes de las edades así más complicadas, de que tenemos un conflicto de prioridades, cosas que queremos hacer, cosas que deberíamos de hacer y cómo gestionamos eso. Entonces, también te quería preguntar, por ejemplo, yo me acuerdo que tú me habías dicho que de pequeño, con igual 9 años, cuando empezaste a hacer la fisio en sí, empezabas con el clapping, que ya no se usa, la parte de las percusiones, y a día de hoy, ¿qué técnica usas y por qué te sirve? Claro, desde luego el clapping ya lo dejé de lado desde un tiempo, mucho tiempo diría yo. Empecé a utilizar lo que son las respiraciones constantes y muy, ¿cómo digo? Un poquito más controladas, ¿no? Controladas, eso es, controladas porque no es una cosa de una expulsión de aire, pues, de golpe. Sí. Porque pierdes el ritmo, pierdes la intención de llegar hasta el fondo para poder... Sí, y yo me acuerdo, o sea, trabajando con Michael, repasando los ejercicios y más en casa, bueno, sueles usar un poquito el drenaje autógeno. El drenaje autógeno para mí lo sigo probando, lo sigo haciendo y la verdad que me viene muy bien. El drenaje autógeno, terminando con un half, me resulta muy beneficioso. Sí. Es decir, yo empiezo con unas respiraciones de tanto echado, acostado, pues... De respiraciones de tamaño más pequeño, más grande. De ahí del diafragma, y después me pongo de lados, y después hago los drenajes autógenos, seguido de un drenaje autógeno me pongo a hacer el half. Sí, y lo que a veces hablamos el otro día es que cuando tienes que hacer la fisio y sabes que tienes que salir de casa en 20 minutos, media hora para ir a trabajar, está ahí ese conflicto de hacerlo bien hecho o hacer un poquito de pisa y corriendo y medio bien. Yo tengo que ser consciente y sincero de que cuando tengo cosas que tengo que hacer otras cosas, ¿vale? Yo me pongo a hacer a lo mejor el drenaje, el half, y ha habido ocasiones que me he quedado con la sensación de tener todavía moco, pero me tengo que ir. Sí, tengo que ir y... Que a veces no llegamos a todo. Sí, no llegamos a todo, pero es la verdad, hay que ser realistas también, sí, en cierto modo. Sí, exacto. Pero claro, luego te pones a pensar y a lo mejor dices en la noche, a lo mejor sí que voy a llegar a hacerlo más tranquilo, más detenido. Eso es. Y... Es verdad que todos tenemos nuestras prioridades, también igual tenemos más jaleo por las mañanas para salir de casa, menos tiempo, se nos pegan las sábanas, o por cuestión de trabajo igual también podemos aprovechar un poquito más por las noches. Y, por ejemplo, el tener acceso pues, a un servicio de fisioterapia respiratoria, ya sea a través del hospital de referencia o a través de la asociación, ¿qué diferencia hay entre el hacer la fisio solo por tu cuenta o acompañada? Claro, como dice el viejo dicho, la unión hace la fuerza. Entonces, te pones a pensar y dices, pones la parte de estar con un fisioterapeuta o alguien que te esté acompañando, capacitado de hacerlo, o tú solo. Yo me pongo a hacerlo solo, claro, tengo las técnicas, los recuerdo en su momento, pero llega un momento que algún tipo de respiración lo estoy haciendo mal. No hay nadie que me diga en ese momento, para, repítelo, haz nuevamente, no hay nadie. Entonces, con un fisioterapeuta la verdad que ayuda muchísimo, muchísimo para poder... Y es algo que vemos con bastante regularidad, que aprendemos una técnica, volvemos a casa, la seguimos haciendo y con el tiempo vamos deformando esa técnica. Nos acordamos de algunas cosas, nos perdemos otras y es como cualquier cosa, que igual yo que sé, vas a clases de tenis, por un ejemplo. Te enseñan cómo coger la raqueta, cómo moverte, luego dejas de ir a clase, vas haciéndolo por tu cuenta, vuelves a clases y has cogido malos hábitos. Te dice el profe, mira, acuérdate que tienes que girar un poquito más el cuerpo y es como todo, vamos deformando un poquito. Entonces, siempre repasar de vez en cuando con alguien cualificado viene bien pues para
mejora esta técnica y también lo que también te quería preguntar, desde cuando repasas la fisio, ¿es una experiencia positiva o negativa para ti? Porque yo a veces me pongo a veces nos ponemos en tu piel y pensamos, igual todo lo que me estás diciendo ahora me está reafirmando y me está diciendo, jope, que muy bien, lo estás haciendo bien, genial, o por otro lado puedes venir abajo y decir, pues es que lo estoy haciendo mal y llevo así 6 meses haciéndolo mal. Entonces, me has corregido varias veces. Pero que el fisioterapeuta, la verdad que gran persona y claro, yo a veces hago el drenaje autógeno, hacer la expulsión del aire. Hay momentos que él me dice, lo estás haciendo de garganta, y yo me quedo con, ¿qué momento? Yo no me he dado cuenta, no me he enterado, pero lo he hecho. Sí. Entonces son cosas que a veces luego te pones un poquito más centrado en ese momento y decir, vale, ok. Sí. Y el half igual. Y nosotros, deberíamos de intentar pues, pensar un poquito en la idea de no ir pegándole golpe a lo estás haciendo mal, que mal lo estás haciendo, sino reafirmar las partes que estamos haciendo bien y corregir las cosas que se pueden mejorar, pero sin pasarnos de ser pesados ni así, que también es muy importante, porque eso tiene un efecto directo sobre lo que transmitimos y lo que luego sigues haciendo en casa. Igual puede ser una causa de roturar relaciones, decir, pues este es un pesado, cada vez que vengo a verle o a esa persona me dicen que lo hago mal, pues para que me digan mal, pues no tengo ningún interés en volver a ir. Y perdemos también ese aspecto. Otra cosa que te iba a preguntar así rapidito, Michael. Yo sé que para ti la música es una pasión tuya. ¿Cantas, tocas instrumentos? ¿Tiene algún beneficio sobre la parte de la fisio-respiratoria, sobre el trabajo respiratorio que realizas? ¿Ves algún impacto, alguna conexión? Yo tengo que comentarles, ante todos, pues, además de que entre semana yo trabajo, los fines de semana, pues, trabajo en la música también. Estoy trabajando no solo en una orquesta, sino en cualquier orquesta que me suelen llamar, latinas mayormente, y suelo ser la primera voz o coros, de la cual ayuda mucho lo que es el proceso de ejercicios que hay que hacer para impostar la voz. Es decir, estoy haciendo en ese momento respiraciones y ejercicios diafragmáticas. Es una cosa muy apropiada y va de una manera bidireccional que me ayuda tanto a hacer el ejercicio diafragmático para tener controlado y poder cantar de largo, y a la otra dirección es de que ya a la vez estoy haciendo unos ejercicios respiratorios apropiados. Está bien, así dos pájaros de un tiro. Sí, vale. La verdad que sí, ayuda mucho. Y ya vamos a hacer un par de preguntas más. ¿Qué es lo que menos te gusta de la fisioterapia? ¿Qué es lo que peor llevas? Lo que la verdad. Sí. No lo sé, ¿eh? Estaba hablando cosas tan buenas. Bueno, a mí personalmente, depende del tiempo, del tiempo que yo tenga. Yo lo veo un poco más desesperante, en cierto modo, el estar haciendo las respiraciones controladas y constantes. Sí. Es el único momento. A mí me encantaría, pues en ese momento, nada más que dar 3 respiraciones y expulsar todo el moco. Pero no, sí, obligatorio, lo que decíamos antes, de hacer una tos un poquito prematura, quitártelo del medio, hacerlo medio bien hecho. Sí. Todo tiene sus procesos. Y ya casi lo último. ¿A ti qué te habría gustado saber o qué te habría gustado que alguien te dijera o te aconsejara cuando tú eras un adolescente? ¿Qué es lo que te hubiera gustado saber entonces que sabes ahora? ¿O que te hubieran aconsejado que te habría sido de utilidad? Igual en esa parte más complicada. Claro. Bueno, pues yo a la edad de los 10 años, claro, en 10 o 13 años estaba en mi país, de decir que yo era el único mayor de ahí, de Perú prácticamente, o quizás, de Perú nada más. Y la verdad que no existía ningún tipo de consejo más que profesionales como los médicos o enfermeras. Pero claro, los médicos también tenían necesidad de poder conocer más la enfermedad. Entonces me sentía como que, ¿qué hago? Si hago esto, puede estar correcto o incorrecto.
Entonces llegué aquí, a España, 15 años, 16 años, empecé a que la situación sea difícil en cuanto a reeducarme nuevamente en diferentes modos de pensar aquí, diferentes formas de vivir y diferentes formas de hacer lo que es pues igual la enfermedad. El haber tenido un poquito más opciones y un poco de conocimiento de qué hacer en los diferentes momentos de cuando eras un poquito más pequeño, un poquito más grande, y el haber tenido acceso igual a opciones. No, y debo agradecer también mucho aquí a la gente profesional y además al paso he estado conociendo quizás algunas personas con fibrosis mayores que yo, que la verdad que me están ayudando mucho, me han ayudado mucho. Bueno, en presente Paqui, es psicóloga que la conozco de años y también le agradezco muchísimo por todo, ayuda psicológica que siempre a veces uno requiere, ¿no? Entonces... Y última cosa, si pudieras darle algún consejo a los padres de niños con fibrosis quística o adolescentes o adultos, ¿qué consejo les darías? Así en una o dos frases. Una o dos frases, tres frases. ¿Sí? 3 frases no vale, sí. Hagamos caso a los profesionales, porque hay que ser a la vez responsables con lo que nos digan. Nos pueden... ellos tienen, yo creo que las estadísticas, en teoría, pero claro, eso tampoco significa que nos callemos porque somos parte de su experiencia, formamos parte de su experiencia. A lo mejor a mí no me va bien haciendo este antibiótico, se le comenta al médico, parecer con tal antibiótico o con tal medicación no me resulta efectivo, se le comenta al médico y el médico tiene que saber cómo buscar los medios de poder realizarlo. Sí, lo que decía también Rosa antes, que seamos participantes activos en el proceso. Muy participantes activos, porque así se interactúa entre médicos y pacientes. Los pacientes aprendemos mucho y podemos mejorar en cuanto a lo que nos recomiendan los profesionales. Los profesionales van a necesitar de nuestras experiencias, porque es lo que se pide muchísimo. Sí. Y así se va avanzando. El trabajo en equipo, no solo el equipo médico, equipo de fisio, pero el trabajo en equipo de la gente a la cual atendemos y los que prestamos también esa atención. Yo creo que muchísimas gracias por tus respuestas, Michael. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por usted y por todo lo que están haciendo. Yo creo que nos quedamos un poquito sin tiempo. ¿Puedo decir una cosa en 30 segundos? Muy rápido. ¿Bien? Algo muy cortito. Vale. Primeramente, ¿alguien tiene alguna pregunta igual para Michael? Porque, o sea, Rosa y yo vamos a estar aquí todo el día, pero claro. ¿Alguna pregunta o bien de casa o aquí para Michael? O si no, ahora en el café. Sí, dime. Hola. Que ha sido diagnosticada recientemente, y una de las cosas cuando te metes por primera vez en este mundo de la fibrosis quística, que evidentemente si no estás involucrado pues no lo conoces y te suena muy lejano, ¿no? Pero cuando empiezas a conocerlo y empiezas a pensar cómo va a ser la vida de tu hija, una de las cosas que más, que ha hecho Polo una pregunta muy similar, una de las cosas que más te preguntas es cómo va a ser su día a día. Entonces, a mí me gustaría mucho si nos pudieras decir cómo es un día normal, en cuanto, o sea, qué cosas se modifican, digamos. Sí. ¿Qué cosas son distintas en la vida de Michael que la vida de un amigo tuyo que no tenga fibrosis quística, que hagáis lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias a lo largo del día? Claro. En este caso, por ejemplo, lo primero que hay que tener en cuenta mucho es ser positivos. Hay que tener una psicología positiva de que esto es una enfermedad de la cual hay que llevarlo de una manera recta, responsable, seria y muy apaciguada, muy tranquila. No nos desesperemos. Yo mis día a día los llevo, pues claro, en todo mi tiempo. Una persona sana, por decirlo así, tiene que despertar, tiene que desayunar, alistarse y hacer su rutina. Llegado, viene del trabajo, viene de los estudios, puede hacer lo que le plazca, pues descansar y hacer otras cosas o quedar. Mi vida, pues si yo entro a las 9 de la mañana al trabajo, tengo que estar despertándome a 6 de la mañana, 3 horas antes para poder hacer mis tratamientos, mis medicaciones, llevar
unas medicaciones, ya sean antibióticos, ya sean pancreatinas, para poder tomarlas en los descansos de comida. Estar pendiente mucho sobre ese tema de andar con pastillas y luego saliendo de lo que es la responsabilidad que trabajo, estudios, volver a hacer lo que es tu salud. Es intentar acoplar lo que es la vida con la enfermedad y la vida rutinaria, que se puede lograr y se puede hacer. Tenemos experiencias totales mayores que yo. Tenemos ahí mucha gente que está todavía luchando y yo creo que desde muy temprana edad tenerlo diagnosticado y tenerlo controlado va a ayudar mucho, va a tener muchos puntos positivos. Que tenemos una rutina un poquito más organizada y... Es organizarse mucho y hay que ser estricto en esa organización, hay que ser, como decirlo, ya rutinario. Este va a ser mi trabajo desde las 8 de la mañana hasta X horas, que va a haber momentos de ocio, obviamente, claro. Sí. Como cualquier cosa, si queremos, yo sé, si uno quiere pues, encontrar tiempo para ir, por ejemplo, a correr y para preparar una maratón y no sabemos de dónde salir, pues la misma idea, nos levantamos a las 6 de la mañana porque esa es nuestra prioridad, en nuestro caso la prioridad es nuestra salud en el día a día. Claro. Me habían hecho un par de preguntitas, ¿no? Muy vale. Entonces, perdonar el móvil, es un poquito de preguntas que han hecho pues, a través de la internet. Me han preguntado, en el orden del tratamiento, ¿dónde ponemos los antiinflamatorios y el ejercicio físico en cuanto a la fisio? Normalmente diríamos que para los antiinflamatorios, por ejemplo, que antiinflamatorios igual suelen ser ya más combinación de corticoides antiinflamatorios junto con broncohilatador. Yo normalmente, si tenemos un broncohilatador como el salbutamol o el Ventolin, que es un broncohilatador separado, usaremos el broncohilatador primero, su hipertónico, por ejemplo, la fisio y luego después el combinado. Por ejemplo, puede ser el Symbicort o el Seretide, que lo haríamos después, porque teóricamente estamos más despejados, puede entrar mejor el componente corticoide para así reducir la inflamación a vías pequeñas. A ver, esto se me ha apagado. Alguien también había hecho una preguntita anteriormente en cuanto al pulmocime, y si el pulmocime o la DNASA, como también se conoce, si entra dentro del grupo de los mucolíticos. Efectivamente entra dentro del grupo de los mucolíticos, al igual que el suero hipertónico. La única diferencia es el mecanismo de acción. El suero hipertónico, al ser una concentración más grande de sal, del 6 o 7% generalmente, si os acordáis de las clases de ciencias, pues si tenemos una barrera así permeable, ponemos una solución con más sal o más azúcar en un lado, con una solución más salina y una solución menos salina, pues llega un poquito al equilibrio, por así decirlo. Si usamos el suero hipertónico, lo que hace es, por osmosis, atrae agua a las vías aéreas para así fluidificar y hacer que el moco sea menos espeso. El pulmocime o la DNASA trabaja por otro mecanismo, es un aerosol que tiene una enzima y lo que hace la enzima es básicamente rompe las conexiones que hay en los aminoácidos, por ejemplo en las células muertas, de los macrófagos, de las células blancas y también de las bacterias que mueren en los pulmones, y lo que hace es básicamente trocea esas conexiones dentro de las células para que las células en sí sean menos densas y así podamos espectorarlos. Entonces tienen acción diferente, pero ambos son mucolíticos. Bien. No, que no, ya está, no salía la pantalla. Alguien también había preguntado en cuanto al uso del pulmocime. El pulmocime se puede hacer en cualquier momento durante el día. Si lo vamos a hacer antes de la fisio, por lo menos dejar el pulmocime que actúe 1 hora para que tenga un efecto sobre el pulmón. De otra forma, podemos hacer el pulmocime en cualquier momento del día, que no hay ninguna evidencia que hacerlo por la mañana, por la tarde, por la noche sea mejor el momento del día. Cada persona es un poquito diferente. También alguien pregunta acerca de la experiencia con el vest en el chaleco, que es que algunos piensan que también en su experiencia el vest puede generar algo de hemoptisis, es decir, algo de sangre en el esputo cuando lo sacamos.
Y pregunto que si también, teniendo en cuenta que en Estados Unidos si el 75% de los que tienen FQ usan el chaleco, si hay una mayor incidencia de hemoptisis o no entre los usuarios. Yo honestamente no tengo las estadísticas, no lo sé, lo tendría que mirar, pero mi percepción es que no hay ningún incremento, debería de haber ningún incremento en la hemoptisis, porque de ser así no sería algo que se prescribiría al 75% de los individuos y sería algo que sería menos frecuente. Entonces yo pienso que no es algo que tenga una incidencia demasiado elevada. Y creo que también hay una pregunta para Rosa. La última pregunta. Vale, me dicen que el doctor Chevalier, que es un francés que además es un buen conocido y asesor, recomienda usar Parallel Sprint con PIV Control, que es el sistema de retroalimentación para controlar el flujo. ¿Qué puedes decirnos sobre él? Sobre el tema del PIV Control, es lo mejor que se puede utilizar en cuanto a nebulización para el tema de perder menos medicación y que sea más efectivo a la hora de inhalación. Lo que os comentaba, la tapita que trae lo que es el nebulizador junto con la lengüeta lo que hace es que inhalemos y exhalemos por dos vías diferentes, es decir, lo que nosotros metemos al organismo y lo que sale no va por la misma vía. Controlamos más la medicación, perdemos menos y hacemos que sea más efectivo porque la presión se mantiene, no se pierde. ¿Qué puedes decirnos sobre él? Y si sabes si PAI lo distribuye en España. Sí, el LC-Star, además el PARI LC-Star con PIV Control, inclusive junto con el que os he dicho del PARI LC Sprint, son los más utilizados y un poco los 4x4, porque solo cambiando la válvula de dentro me vale para niños, adultos o recién nacidos. Y que si el LC Sprint se puede ajustar con el PIV Control, que son dos diferentes. Básicamente la mecánica es la misma, lo que es el nebulizador es el mismo y lo que cambia es si tiene la lengüeta y lo que es en la tapa para prevenir que se pierda la medicación, pero básicamente los dos son lo mismo y con el PIV Control mejoramos lo que es la adherencia y la eficacia. Ya está. Yo creo que ya nos hemos pasado, digo, si no ahora en el café. ¿Os parece? Un segundito. Perdona, soy Mar. Es una pregunta para Rosa. En relación al tubo del Pariboy, que yo lo utilizo en casa, sí que ponen las instrucciones el tubo largo, o sea, la goma de conexión. No es necesario limpiarla. Sin embargo, sí que se aprecia que pues, muchas veces se queda humedad después del tratamiento. Yo lo voy secando, pero claro, dices, al cabo del tiempo, si no se tiene que lavar esto nunca, ¿realmente no hay peligro? O a mí me inquieta un poco eso, que eso nunca vea un sistema de limpieza, vaya. ¿Ves como una especie como de humedad ahí que se queda como condensado? Sí, yo lo pongo en funcionamiento luego sin mascarilla ni nada para que aquello se seque. Nunca lo pongo en mojado otra vez el siguiente tratamiento. Lo que tienes ahí básicamente a veces es concentración de humedad al haber estado transpirando, o sea, inhalando con lo que es la pipeta. No se recomienda limpiarlo porque no pasa medicación por ese tubo. Es simplemente un conector, es decir, pasa, pero no es perjudicial al tema de gérmenes y demás. El que se quede un poco húmedo, hacer muy bien en quitarlo. En el caso de que esté sucio, puedes pedir un reemplazo. O sea, todo eso se cambia. Si tú ves que por lo que sea se ha filtrado algo que puede pasar y necesitas cambiarlo, lo que decimos es que no es necesario limpiarlo porque no está en contacto directo con lo que estamos inhalando. Entonces sería un poco gastar un tiempo extra para algo que no es del todo esa humedad no puede acabar generando una colonia de, yo qué sé, pseudomonas o alguna cosa, porque claro, yo veo humedad y veo pseudomonas echando carreras por todos los sitios. Si te vas a quedar más tranquila, puedes hervirlo. Se puede hacer. Sí, no es necesario hacerlo todos los días, pero si tú ves que tienes una condensación, que no es la medicación, pero si tú ves que tienes una condensación y te vas a quedar más tranquila, no lo hiervas todos los días porque no es necesario, porque lo que lleva en los extremos de tanto hervirlo pueden estropearse y tú lo vas a ver simplemente cuando lo vayas a fijar otra vez al compresor, pero si tú te vas a quedar más tranquila, cada X tiempo, cuando tú creas conveniente, lo hierves. Y otra cosa, normalmente nos lo traen a casa con la válvula azul. ¿Esa que es genérica para todo tipo? ¿O tenemos que pedir que, aunque nos traigan la azul, oye, no, me tienes que traerla esta para la edad de mi hija? ¿Sabes lo que pasa? Que inclusive muchas veces los médicos no saben de qué color tiene que ser la válvula que va dentro,
que esa es la primera cuestión que hay que educar también, no solo a vosotros, sino a los fisios, a los médicos, de que el tamaño de la válvula hay veces que tú le puedes preguntar, oye, me viene azul, y posiblemente el médico no sepa que hay otras, porque eso también el médico lo tiene que saber por parte, pues uno de los competentes es mi función y otra por parte de las empresas que os llevan lo que es el nebulizador a domicilio. Para tu tranquilidad también el azul, como lo llamo yo vulgarmente, es un poco en todoterreno. Entonces ese te vale y te va a llegar a donde te tiene que llegar. Si ves que no está siendo del todo efectivo, ahora teniendo este conocimiento, sí que le puedes comentar al médico, oye, mira, mi niña tiene tal edad, tiene esta patología, lo tiene afectado, pues bronquiolos donde lo tenga y sé que hay una válvula que si la introduzco dentro es más específica para donde yo quiero que llegue la nebulización. Y entonces eso ya por eso es bueno compartir todas estas experiencias y de ahí que la presentación haya hablado de tipos de nebulizadores, porque es un gran desconocimiento por parte de todos, no solo por parte ni mucho menos vuestra, sino por parte de todos los profesionales, porque no se sabe. Muchas gracias. Nada. Buenos días. Mi pregunta es simplemente... Vamos a ver, de todos he sabido que la fisioterapia pues es buenísima para los enfermos de fibrosis quística. Pero mi pregunta es, ¿por qué no está demostrado científicamente? ¿Por qué no está demostrado científicamente? En parte es porque para algunas cosas específicas sí que hay evidencia de que funciona. Para otras cosas, también el diseño de los estudios que se han hecho son insuficientes, porque o tienen problemas de sesgo o tienen problemas de cómo se han diseñado. Y entonces igual queremos contestar a la pregunta, pero no está suficientemente bien diseñado para decir positivamente que sí. Sí que sabemos que algunas técnicas son mejores que otras y sí que hay bastantes estudios comparando pues una técnica, por ejemplo, con el PEP, con drenaje autógeno, y sí que sabemos que unas son superiores a otras. Pero sí que es verdad que a lo que es evidencia pura y dura de grado 1 o grado 1A, pues no hay en sí. Sí que hay globalmente que sí que es efectiva la fisioterapia respiratoria, pero no sabemos con certeza en algunos casos cuál es la mejor de todas. Hay revisiones sistemáticas de todas las técnicas que hemos mencionado y todas las revisiones sistemáticas que, por ejemplo, ha llevado a cabo la Cochrane, que es para que no lo conozcamos, es una entidad internacional que se dedica a revisar con lupa todo lo que se ha publicado y juntar un poquito las conclusiones de todos estos estudios. Básicamente han estudiado todas las diferentes versiones de la fisio y muchos de los estudios dicen que falta que se hagan estudios que sean de mayor calidad para tener más evidencia y tener más seguridad de que esta técnica funciona mejor en unos que en otros. Pero sí que es verdad que es algo que como fisioterapeutas en sí también nos tenemos que enmerar en hacer estudios bien hechos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las preguntas. Gracias, Michael y Rosa, a la organización por invitarnos aquí esta mañana. Espero que os haya servido o que por lo menos haya levantado algunas inquietudes. Estamos a vuestra disposición para cualquier cosilla ahora en el café, que por lo visto va a ser un poquito más corto posiblemente de lo anticipado, pero no pasa nada. Estamos aquí todo el día, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.